Caleb Hawkins preparó la mesa para uno. El mismo plato, el mismo tenedor, el mismo silencio que lo había envuelto por completo durante 6 largos años. Entonces se oyó un golpe. 3 golpes secos que rasgaron el viento aullante como un disparo. No respondió, no había respondido a nadie en años, pero cuando oyó llorar al niño, ese grito débil y desesperado que atravesaba la tormenta, su mano se movió hacia el pomo de la puerta antes de que su mente pudiera detenerla. Lo que encontró en su porche derribaría todos los muros que había construido durante 6 inviernos. Suscríbete ahora y sigue esta historia hasta el final. Comenta tu ciudad a continuación. Quiero ver hasta dónde llega este relato. El anillo de boda pesaba sobre el pecho de Caleb Hawkins. Lo tocó a través de la camisa, como hacía todas las noches. Un ritual, un castigo, un recordatorio de lo que sucedía cuando un hombre se permitía amar algo en este mundo abandonado por Dios. La cocina olía a venado asado y pan recién hecho. Demasiada comida para un solo hombre. Siempre demasiada. No parecía capaz de dejar de cocinar para 4, aunque 3 de esos platos llevaban vacíos desde la primavera de 1881. 6 años. 6 años de silencio. 6 años comiendo solo en una mesa hecha para una familia. 6 años despertándose y buscando a una mujer que no estaba allí, escuchando las risas de unos niños que nunca volverían. Caleb apartó su silla, la misma silla, la cabecera de la mesa donde debía sentarse un marido y un padre. Las otras sillas seguían arrinconadas, sin moverse desde que las había enterrado. Inclinó la cabeza y movió los labios con una gracia que ya no creía que nadie oyera. Señor, 3 golpes secos rompieron el silencio. La mano de Caleb se detuvo a medio camino del tenedor y apretó la mandíbula con fuerza. Nadie venía aquí, ya no. La ciudad de Stevensville había aprendido a dejar en paz al amargado ranchero. El sheriff dejó de visitarlo al cabo de 2 años. Las señoras de la iglesia dejaron de traerle guisos al cabo de 3 años. Al cuarto año, la gente cruzaba la calle cuando lo veía venir. A Caleb le venía muy bien. Los golpes volvieron a sonar. Más fuertes, desesperados. No se movió. Vete, pensó. Busca ayuda en otra parte. No me queda nada que dar. Pero entonces, el llanto de un niño, débil y tenue, casi ahogado por el viento, pero inconfundible. La silla de Caleb se deslizó hacia atrás antes de que pudiera evitarlo. Sus botas lo llevaron hasta la puerta mientras su mente gritaba: «¡Advertencias! No la abras. No dejes entrar a nadie. Ya sabes lo que pasa cuando dejas entrar a la gente». Su mano encontró el pomo. Tiró de él. El viento lo golpeó primero, el frío intenso de Montana que atravesaba su camisa de franela. La nieve le azotaba la cara. Entonces los vio. Una mujer demacrada, pómulos afilados como cuchillos bajo una piel demasiado tensa. Su vestido colgaba holgado sobre un cuerpo que había pasado demasiada hambre. Sus ojos. Dios. Sus ojos tenían el brillo salvaje y desesperado de alguien que había caminado demasiado lejos con muy poca esperanza. Detrás de ella, 3 niños se acurrucaban contra la tormenta. La niña mayor se mantenía erguida a pesar de sus temblores. Tendría 11 o 12 años y se esforzaba tanto por parecer valiente que daba pena verla. Sus labios eran incoloros, sus ojos demasiado grandes para su delgado rostro. Una niña más pequeña, de unos 7 años, se apretaba contra su hermana, temblando tan fuerte que le castañeteaban los dientes. Miró a Caleb con una pregunta en los ojos, y el más pequeño de Caleb contuvo el aliento. La niña más pequeña no podía tener más de 4 años. Se aferraba a la falda raída de su madre con sus pequeños puños, con la cara hundida en la tela gastada. Cuando ella lo miró, Caleb sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ojos verdes, pálidos como las hojas de primavera. Los ojos de Eleanor, los ojos de su difunta esposa, mirándolo desde el rostro de una desconocida. «Por favor». La voz de la mujer se quebró como hielo fino. «Mis hijos no han comido en 3 días. Vi su luz. Se lo ruego, Señor. Cualquier cosa que pueda compartir. Una corteza de pan, un poco de agua, por favor». Caleb se agarró al marco de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Todos sus instintos le gritaban:
Cierra la puerta. Protégete. Ya has pagado tu deuda con el mundo. No le debes nada a estos desconocidos. Pero esos ojos verdes seguían mirándolo fijamente. No le molestaremos, susurró la mujer. Solo algo para las niñas. Luego nos iremos, lo juro. La niña de 7 años habló con voz temblorosa. Mamá, tengo mucho frío. Lo sé, cariño. Lo sé. Cállate ahora. Me duelen los pies. Sé que te duelen. La niña mayor rodeó con el brazo a su hermana, la atrajo hacia sí y tomó el mando como no debería tener que hacerlo una niña. No pasa nada, Maggie. No pasa nada. Estaremos bien. Pero su voz temblaba al mentir. La niña más pequeña volvió a mirar a Caleb. Esos ojos verdes, ese rostro confiado. Por favor, señor vaquero, susurró. Tengo hambre. Algo se rompió en el pecho de Caleb. Algo que había estado congelado durante 6 inviernos. Entren. Las palabras salieron ásperas, poco acostumbradas a la amabilidad. Todos ustedes ahora, antes de que se congelen hasta morir en mi porche. La mujer lo miró fijamente, con incredulidad escrita en cada línea de su rostro. Señor, le dije, entre. Caleb dio un paso atrás, manteniendo la puerta abierta. No voy a repetirlo. Ella dudó un momento. Luego acompañó a sus hijos a través de la puerta, con las manos suaves sobre sus hombros, guiándolos hacia el calor. Se movían como fantasmas, silenciosos, cuidadosos, temerosos de ocupar espacio, temerosos de que esta amabilidad les fuera arrebatada si respiraban demasiado fuerte. La niña más pequeña se detuvo justo en la entrada y miró alrededor de la cocina con asombro en sus ojos. «Hace calor», susurró. «Mamá, hace tanto calor». La compostura de la madre se resquebrajó por un segundo. Se llevó la mano a la boca, sofocando un sonido que podría haber sido un sollozo. «Sí, cariño, hace calor». Caleb cerró la puerta. El viento aullaba afuera. Ahora estaba fuera. Dentro, 4 desconocidos estaban dejando caer nieve derretida sobre su suelo limpio, mirándolo con ojos vacíos. Había cometido un error, ya lo sabía, lo sentía en sus huesos. Pero los ojos verdes de la niña más pequeña lo miraban y no pudo hacerlo. Dios lo ayudara. No podía enviarlos de vuelta a la tormenta. «Cocina», dijo con voz ronca. «Por aquí hay comida». Los siguieron como patitos perdidos. En fila india, primero la madre, luego la niña mayor, luego la del medio y luego la pequeña de la familia, aferrada a la falda de su madre. En la cocina, Caleb sacó 3 sillas. Sus manos se movieron automáticamente, colocándolas junto a la mesa. La madera crujió en señal de protesta, o tal vez de bienvenida. Esas sillas no se habían utilizado desde que Mary y los niños se habían ido. Añadió comida a la mesa: venado, pan, mantequilla que él mismo había batido, leche de sus vacas, patatas. Los niños se quedaron paralizados, mirando el festín como si nunca hubieran visto tanta comida en su vida. «Sentaos», dijo Caleb. Una sola palabra, una orden y una invitación. Se sentaron. La niña del medio, Maggie, como la llamaba su madre, extendió la mano temblorosa hacia el pan, pero se detuvo y miró a su madre. «¿Puedo, mamá? ¿De verdad?» El rostro de la madre se descompuso. Se llevó el puño a los labios y asintió con la cabeza. Se abalanzaron sobre la comida como lobos hambrientos. La madre intentó frenarlos. «Comportaos, niñas. Comed poco a poco, que os vais a poner enfermas». Pero sus propias manos temblaban mientras partía el pan para la más pequeña. Sus ojos permanecían fijos en la comida, como si no pudiera creer que fuera real. Caleb se quedó junto a la estufa, observando, con una sensación de retorcimiento en el estómago. La mayor comía con cuidadosa precisión, cortando la carne en trozos pequeños, masticando bien, comportándose correctamente, incluso aunque estuviera hambrienta. Maggie no tenía tal moderación. Se metía el pan en la boca, apenas masticando antes de tragar, y la pequeña, la que tenía los ojos de Eleanor, sostenía su taza de leche con ambas manos, bebiendo como si nunca hubiera probado nada tan maravilloso. «¿Cómo te llamas?», se oyó preguntar a Caleb. La mujer levantó la vista, sorprendida, como si hubiera olvidado que él estaba allí. «Hannah», dijo en voz baja. «Hannah Lell, ella es Clara». Tocó el hombro de la mayor. Maggie, la mediana, y Rose, la pequeña.
Rose, claro, se llamaba Rose. Caleb se dio la vuelta, se ocupó de la cocina, no se fiaba de su rostro. ¿Tienes marido?, preguntó. Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Alguien que debería haberte alimentado. Silencio. Entonces, la voz de Hannah, tranquila y firme. Está muerto. Murió la primavera pasada, se lo llevó la fiebre. ¿Familia? Ninguna que nos quiera. Caleb se volvió. ¿Cómo acabasteis en mi porche en medio de una ventisca? Hannah lo miró a los ojos. Había algo feroz en su mirada. Nuestra carreta se rompió hace 2 millas. Axel se partió por la mitad. Llevamos caminando desde el mediodía. Con este tiempo y con niños. No tenía otra opción, ¿verdad? Clara habló. Su voz era demasiado madura para su edad. Mamá dijo que encontraríamos refugio antes de que anocheciera. Lo prometió. La acusación en la voz de la niña era clara. Mamá lo había prometido. Y mamá casi los deja morir de frío. El rostro de Hannah se tensó. Y encontramos refugio. Estamos aquí. Casi morimos, dijo Clara con tono seco. Rose dejó de temblar hace una hora. Maggie no sentía los pies. Si este hombre no hubiera... Clara. La voz de Hannah fue cortante. Ya basta. La niña se cayó, pero sus ojos ardían. Caleb miró a la niña del medio. Tus pies. Déjame ver. Maggie dudó. Miró a su madre. Enséñale, dijo Hannah en voz baja. Por favor. La niña levantó los pies. Caleb se arrodilló y los examinó con manos expertas. La piel estaba roja, inflamada, con congelación incipiente. 1 hora más en ese frío y habría perdido los dedos. Tengo pomada, dijo con voz ronca, y calcetines limpios. Te pondrás bien. El labio inferior de Maggie temblaba. Gracias, señor. Hizo una pausa. ¿Cómo te llamas? Caleb se levantó y se dirigió al armario para coger el ungüento. Hawkins. Caleb Hawkins. Gracias, señor Hawkins, gruñó, y se arrodilló de nuevo para aplicar el ungüento con manos delicadas. Manos que recordaban haber hecho lo mismo con sus propios hijos cuando jugaban demasiado tiempo en la nieve. Eres amable, dijo Rose de repente. Las manos de Caleb se detuvieron. No sonríes, pero eres amable, dijo mamá. A veces las personas más amables olvidan cómo sonreír. ¿Lo has olvidado? La cocina se quedó en silencio. Hannah empezó a disculparse. Rose, cariño, eso no es... No pasa nada. Caleb terminó con los pies de Maggie, se levantó y miró a la niña de ojos verdes y pregunta inocente. Sí, dijo en voz baja. Supongo que lo olvidé. Rose asintió solemnemente. Qué triste. Sonreír sienta bien. Puedo enseñarte si quieres. Algo ardió detrás de los ojos de Caleb. Quizás algún día, señorita. Se dio la vuelta y empezó a fregar los platos. Necesitaba algo que hacer con las manos. La tormenta se había intensificado. El viento aullaba en las esquinas de la casa. La nieve se amontonaba contra las ventanas. La tormenta está empeorando, dijo sin volverse. Las carreteras no serán transitables hasta mañana por la mañana, quizá más tarde. La silla de Hannah se deslizó hacia atrás. No podemos molestar, no molestas, sin mirarla todavía. Te digo cómo están las cosas. Si te vas ahora, morirás. Así de simple. Podríamos buscar el granero. Dije, no. Entonces se volvió y la miró a los ojos. Tengo habitaciones libres, camas en las que no se ha dormido en años. Tú y tus hijas las usaréis esta noche. Hannah levantó la barbilla. El orgullo y la desesperación se reflejaban en su rostro. No necesito caridad. No es caridad, es simple decencia, algo de lo que ando escaso desde hace tiempo. Caleb se limpió las manos con un paño. Puedes pagarme ayudando con las tareas mañana, si eso te alivia la conciencia. Pero esta noche dormirás bajo un techo, en camas de verdad y con el estómago lleno. Eso es definitivo. Se miraron fijamente. 2 personas obstinadas. 2 personas que habían aprendido por las malas lo que significaba depender de los demás. Clara rompió el empate. Mamá, por favor. Rose está agotada. A Maggie le duelen los pies. Yo... Su voz se quebró. Estoy muy cansada.
La resistencia de Hannah se derrumbó de golpe, como un muro que cede. «Está bien», susurró. «Está bien, solo por esta noche». Caleb asintió. «Les mostraré las habitaciones». Los llevó arriba. Cada paso le resultaba extraño. Hacía años que no subía esas escaleras. No había sido capaz de enfrentarse a las habitaciones vacías. Abrió la primera puerta, la habitación que había estado destinada a los invitados. Las sábanas limpias se aireaban con regularidad porque no podía evitarlo. «Hay 2 camas aquí», dijo. «Las niñas mayores pueden compartirla. La pequeña se queda con la otra». Hannah miró dentro. Su rostro se suavizó al ver las colchas limpias y los gruesos colchones. «Es preciosa», susurró. «Solo es una habitación, señor Hawkins». Hannah se volvió hacia él, con los ojos brillantes. No tiene ni idea de lo que esto significa. Caleb apartó la mirada. «Hay una habitación al otro lado del pasillo para ustedes. El baño está al final. Dejaré mantas extra fuera de su puerta». Empezó a marcharse. «¿Por qué?». La pregunta de Hannah lo detuvo. «¿Por qué hace esto? No nos conoce. Está claro que no nos quiere aquí. Lo veo en su cara cada vez que nos mira». «Entonces, ¿por qué?». Caleb se quedó de espaldas a ella, con una mano en el marco de la puerta. «¿Por qué?». Porque una niña pequeña tiene los ojos de su difunta esposa. Porque los niños no deberían pasar hambre en la víspera de Acción de Gracias. Porque había pasado 6 años construyendo muros y un golpe desesperado había empezado a agrietarlos. «Porque fuera hace frío», dijo finalmente. «Y tengo sitio». Se marchó antes de que ella pudiera preguntarle nada más. Abajo, Caleb se sentó a la mesa de la cocina. La misma mesa, la misma silla. Pero esa noche en el fregadero había platos de otras 4 personas. Huellas de botas embarradas marcaban el suelo. Las voces resonaban en el piso de arriba. Hannah, mientras acomodaba a las niñas, murmuró: «Buenas noches, Arroyo de Bedsp Springs». Su casa estaba llena de extraños. Debería odiarlo. Había trabajado duro para estar solo. Había elegido el aislamiento en lugar de la conexión, la seguridad en lugar del riesgo. Pero sentado allí, a la luz de la lámpara, escuchando las risas de un niño que bajaban desde arriba, Caleb sintió algo que no había sentido en 6 años. No tenía nombre para ello. No quería. Tocó el anillo de boda a través de la camisa. El anillo de Eleanor lo llevaba en una cadena porque no soportaba guardarlo, pero tampoco soportaba ponérselo. «No sé lo que estoy haciendo», dijo a la habitación vacía. A Eleanor, a Dios, a quien quiera que pudiera estar escuchando. «No sé lo que estoy haciendo». No obtuvo respuesta, pero arriba, Rose empezó a cantar una canción sin sentido, con medias palabras y melodías inventadas. Como cantan los niños cuando se sienten lo suficientemente seguros como para hacer ruido. Caleb cerró los ojos. Por primera vez en 6 años, su casa no le parecía una tumba. Le parecía otra cosa, algo que no estaba preparado para nombrar. 1 hora más tarde, se oyeron pasos en las escaleras. Caleb levantó la vista del fuego que había estado contemplando. Hannah apareció en la puerta, con el pelo suelto sobre los hombros y la cara limpia. Sin el polvo del camino y la desesperación, era guapa. La idea le golpeó como un puñetazo. La apartó de su mente. «Las niñas están dormidas». Hannah asintió. Rose se quedó dormida enseguida. A Maggie todavía le duelen los pies, pero está descansando. Clara. Dudó. Clara tarda más en calmarse. Está enfadada. Hannah abrió mucho los ojos. «No es difícil de ver», dijo Caleb. «Está enfadada contigo, con el mundo, con lo que sea que haya puesto a tu familia en esta situación». Hannah se dirigió a la cocina, se sentó frente a él y dejó una distancia respetuosa entre ellos. «Está enfadada con su padre», dijo en voz baja. «Por morir, por dejarnos sin nada más que deudas, por hacer promesas que no podía cumplir. Es una carga muy pesada para una niña de su edad. Ha tenido que madurar muy rápido». Hannah juntó las manos sobre la mesa. «Todos ellos. He intentado protegerlos, pero ella…» Se detuvo y negó con la cabeza. Caleb esperó. Después de la muerte de Daniel, su hermano vino al funeral. Víctor. Su voz se endureció al pronunciar el nombre. «Dijo que nos ayudaría. Dijo que la familia cuida de la familia».
Entonces descubrió que Daniel había hipotecado la granja hasta el límite y de repente ya no nos necesitaba. La sangre no significa nada para algunas personas. Para Daniel lo era todo. Habría hecho cualquier cosa por Víctor. Hannah se rió con amargura. Irónico, ¿no? Confiaba plenamente en su hermano. Y ese mismo hermano nos echó cuando más lo necesitábamos. Caleb pensó en sus propios hermanos, ambos muertos ahora. Calera se llevó a uno. Los apaches se llevaron al otro. Llevaba tanto tiempo solo que casi había olvidado lo que era tener una familia. ¿A dónde te dirigías antes de que se rompiera tu carreta? Elena, he oído que allí hay trabajo, lavandería, cocina, limpieza, lo que sea que pague. Hannah levantó la barbilla. No me da miedo el trabajo duro. Nunca me ha dado miedo. No lo dudo. Solo necesito llevar a mi hija a un lugar seguro, un lugar donde podamos empezar de nuevo. Eso es todo lo que quiero. Una oportunidad para empezar de nuevo. Caleb miró fijamente el fuego. Empezar de nuevo no es tan fácil como la gente cree. No, no lo es. Hannah lo observó. Tú lo sabes, ¿verdad? Por eso esta casa transmite esa sensación. Él se volvió para mirarla. Esa sensación, como si alguien hubiera estado conteniendo la respiración durante años, como si las paredes estuvieran esperando algo. Ella hizo una pausa. ¿A quién perdió, señor Hawkins? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Caleb podía negarse a responder. Podía decirle que no era asunto suyo. Podía refugiarse tras sus muros, como siempre hacía. En lugar de eso, se metió la mano debajo de la camisa y sacó la cadena. Deja que el anillo de boda refleje la luz del fuego. Mi esposa, Eleanor, dijo con voz ronca. Y nuestros hijos, Samuel y William, hace 6 años esta primavera. El rostro de Hannah se suavizó. Lo siento. Los asesinaron. La palabra salió sin emoción. Murieron. Mientras yo estaba fuera jugando a ser sheriff, unos forajidos a los que perseguía decidieron enviarme un mensaje. Encontraron a mi familia en lugar de a mí. Hannah se llevó la mano a la boca. Los perseguí. A todos y cada uno de ellos. Me llevó 2 años, pero los atrapé a todos. Caleb volvió a meter el anillo debajo de la camisa. No me devolvió a mi familia. No me hizo sentir mejor. Solo me dejó vacío, con las manos manchadas de sangre. Así que viniste aquí, compraste este lugar con el dinero manchado de sangre que ellos habían robado y construiste una vida en la que no había lugar para nadie más. Pensé que si no dejaba que nadie se acercara, no volvería a perder a nadie. Hannah se quedó callada durante un largo rato. Entonces, ¿ha funcionado? Caleb la miró a los ojos. ¿Tú qué crees? Creo que sigues respirando, pero no estoy segura de que hayas estado viviendo. La observación le dio en el clavo. No me conoces. No, pero conozco el dolor. Sé lo que le hace a una persona. Hannah se inclinó ligeramente hacia adelante. Daniel no era solo mi marido. Era mi mejor amigo. Cuando murió, yo también quería morir. Dejar de existir. Rendirme. ¿Qué cambió? Clara me encontró una mañana. Llevaba horas llorando. No había comido en días. Me miró y me dijo, «Mamá, si te rindes, ¿qué nos pasará a nosotras?» La voz de Hannah se quebró. Tenía 10 años, 10, y ya estaba pensando en la supervivencia, en la responsabilidad, porque yo había tirado la toalla, la había dejado sola con 2 hermanitas y una madre que había dejado de luchar. ¿Qué hiciste? Me levanté, comí. Empecé a pensar en cómo salvar lo que quedaba. Hannah se enderezó, no porque quisiera, sino porque ellas me necesitaban, y con el tiempo las ganas empezaron a volver. Caleb lo pensó. Una mujer que había atravesado su propio infierno y había logrado salir al otro lado. «Eres fuerte», dijo finalmente. «Tenía que serlo. No te dan otra opción», sonrió levemente. «Pero creo que usted también es fuerte, señor Hawkins. Solo que es un tipo diferente de fuerza. El tipo que ha estado tan interiorizado durante tanto tiempo que ha olvidado que existe el exterior». Caleb no supo qué responder a eso. El fuego crepitaba entre ellos. «Duerme un poco», dijo con voz ronca. «La tormenta debería pasar por la mañana. Veré qué puedo hacer con tu carro». Hannah se levantó. «Gracias por todo. No lo olvidaré.
Se detuvo en la puerta. Señor Hawkins, él levantó la vista. Sea lo que sea por lo que se esté castigando, espero que algún día pueda dejar de hacerlo. Se marchó antes de que él pudiera responder. Caleb se quedó solo a la luz del fuego. La casa se asentó a su alrededor, la vieja madera crujiendo con el frío. Arriba, 4 personas dormían, extraños que habían irrumpido en su cuidadoso aislamiento y lo habían roto por completo en una sola noche. Pensó en lo que Hannah había dicho. Sea lo que sea por lo que te estés castigando. Tocó el anillo a través de su camisa. Eleanor Samuel William. Lo siento, susurró a la habitación vacía. Lo siento mucho. El fuego ardía lentamente. Afuera, la tormenta rugía y en algún lugar entre el viento aullante, Caleb habría jurado que oía la voz de Eleanor. Deja de esconderte, Caleb. Es hora de vivir. Caleb se despertó con un sonido que no había oído en 6 años. La risa de los niños. Se quedó inmóvil en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. Por un cruel instante, pensó que era Samuel. Pensó que la pesadilla había terminado y que sus hijos estaban vivos, corriendo por la casa como solían hacer en las mañanas de invierno. Entonces, la realidad volvió a golpearle. Se incorporó, con la respiración entrecortada. La risa provenía de la planta baja, alta y clara, real. No eran sus hijos. Nunca volverían a ser sus hijos. Caleb se vistió rápidamente, con las manos torpes con los botones. Una parte de él quería quedarse en esa habitación para siempre. Otra parte necesitaba ver quién estaba haciendo ese ruido en su silenciosa casa. Bajó las escaleras. La cocina lo detuvo en seco. Hannah estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una olla. Había encontrado su café, su harina, sus huevos. El olor del desayuno llenaba la habitación, galletas de tocino, algo dulce. Clara estaba sentada a la mesa leyendo uno de los viejos libros de Eleanor, de los que Caleb había guardado y tratado de olvidar. Maggie estaba arrodillada en el suelo, cerca de la chimenea, jugando con algo. El caballo de madera de Caleb, el que había tallado para Samuel, el que su hijo había llevado a todas partes, con el que dormía todas las noches, agarrado con sus pequeñas manos, incluso cuando la fiebre le cerraba la garganta. ¿Es suyo, señor Hawkins? Maggie lo miró, sosteniendo el juguete con cuidadosa reverencia. Sus ojos eran brillantes, curiosos, ajenos al peso que llevaba ese pequeño caballo. Era de mi hijo. Las palabras salieron como cristales rotos. Maggie se entristeció. Empezó a devolverlo a la repisa de la chimenea. Samuel. Caleb se oyó pronunciar ese nombre por primera vez en años. Se llamaba Samuel. Tenía 7 años cuando... No pudo terminar. Hannah se apartó de la cocina. La comprensión inundó su rostro. Maggie, cariño, vuelve a dejarlo donde lo has encontrado. No. La palabra sorprendió a Caleb tanto como a los demás. No pasa nada. Solo acumula polvo ahí arriba. Sam habría querido que jugaran con él. El rostro de Maggie se iluminó. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Estoy seguro. Hizo galopar al caballo por el suelo, añadiendo efectos de sonido en voz baja. Viva, alegre, todo lo que esta casa no había sido durante 6 largos años. Rose apareció en la puerta, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Tenía el pelo revuelto y enredado. Vio a Caleb y se le iluminó el rostro con una sonrisa. Señor Vaquero, todavía está aquí. Vivo aquí, señorita. Lo sé, pero a veces la gente se va. Rose se acercó a él descalza y le dio un golpecito. ¿Puedo subirme? Caleb se quedó mirando sus brazos extendidos. Un gesto tan familiar. William solía hacer lo mismo cada mañana, con los brazos en alto, pidiendo que lo cogieran en brazos. Sus manos se movieron antes de que su mente pudiera detenerlas. Levantó a Rose y la sentó en su cadera. Pesaba casi nada. Huesos de pájaro, pelo revuelto y esos ojos verdes que lo destrozaban cada vez que los miraba. «Estás calentito», dijo Rose. Le acarició la mejilla con su manita. «Y picas». Papá también picaba. Mamá decía, «Es porque los hombres se olvidan de afeitarse». Rose, la voz de Hannah tenía un tono de advertencia. «Es verdad, tú lo has dicho. Hay cosas que pensamos y no decimos en voz alta».
¿Por qué? Hannah suspiró. Miró a Caleb a los ojos por encima de la cabeza de su hija. Lo siento, no tiene mucho filtro. Me di cuenta, pero la voz de Caleb no tenía ningún tono agresivo. El peso de Rose sobre su cadera le resultaba extraño, ajeno y dolorosamente adecuado. Rec y yo nos hemos olvidado de afeitarnos. Rose le sonrió. ¿Ves, mamá? No le importa. Caleb la sentó con suavidad. El desayuno huele muy bien. Hannah volvió a la cocina. Espero que no te importe. No podía dormir y no soy de las que se quedan sentadas sin hacer nada. Pensé que al menos podría ganar un poco para nuestro sustento. No me debes nada. Lo sé, pero quería hacerlo. Ella lo miró. Eso es diferente. Clara no había levantado la vista de su libro, pero Caleb notó la rigidez de sus hombros, la forma en que pasaba las páginas demasiado rápido como para estar leyendo realmente. Él sacó una silla frente a ella. Esa era la favorita de mi esposa. La mano de Clara se detuvo en la página. Mujercitas. Debía de haberlo leído una docena de veces. Caleb se recostó en su silla. Siempre decía que quería que nuestra Ruth lo leyera algún día. Ese iba a ser su nombre. Ruth. Si hubiéramos tenido una hija. Clara finalmente lo miró. Sus ojos estaban cautelosos, sospechosos. ¿Tuvieron una hija? No, solo dos niños, Samuel y William. Caleb hizo una pausa. Tenían 7 y 2 años cuando murieron. Algo brilló en el rostro de Clara. La sospecha se resquebrajó ligeramente. Lo siento, dijo en voz baja. Mamá nos dijo que no preguntáramos por las habitaciones vacías. Dijo que no era asunto nuestro. Tu mamá es una mujer inteligente, pero a mí no me importa. La voz de Caleb se apagó. Me siento solo al no hablar de ellos como si nunca hubieran existido. Clara lo pensó detenidamente. ¿Cómo eran? ¿Tus hijos? La pregunta golpeó a Caleb en el pecho. Nadie le había preguntado eso. Ni una sola vez en 6 años, la gente le daba el pésame. Lo siento por tu pérdida. Una tragedia terrible. Nadie le preguntaba cómo habían sido sus hijos. Samuel era serio. Un alma vieja, le decía su madre. Se sentaba durante horas observando a los caballos, tratando de averiguar cómo pensaban. A los 7 años tenía más paciencia de la que yo he tenido nunca. La voz de Caleb se volvió áspera. William era diferente, salvaje, se reía de todo, pensaba que el mundo era un gran juego. Se detuvo y respiró. Samuel quería ser ganadero, como yo. William quería ser pirata. Clara casi sonrió. Un pirata en Montana. Eso es lo que yo decía. A él no le importaba. Iba a encontrar la manera. Caleb negó con la cabeza. Era un pequeño testarudo. Lo había heredado de su madre. Hannah puso los platos sobre la mesa. Sus ojos brillaban, pero no dijo nada. Gracias por contármelo, dijo Clara en voz baja. A veces los adultos actúan como si los muertos nunca hubieran existido, como si al no hablar de ellos, su ausencia doliera menos. ¿Es así? No. Solo te hace sentir solo con la pérdida. Caleb miró a esta niña de 11 años que hablaba como si hubiera vivido 100 años. Eres demasiado joven para saber cosas así. Lo sé. La voz de Clara era pragmática. Pero aquí estamos. Maggie se levantó del suelo de un salto, con el caballo de madera en la mano. ¿Puedo sentarme al lado del señor Hawkins, por favor? Pregúntale a él, no a mí, dijo Hannah. Maggie dirigió sus ojos ansiosos a Caleb. ¿Puedo, por favor? Él apartó la silla que tenía al lado. ¿Crees que ese sitio no se va a usar? Maggie se subió, agarrando el caballo. Rose exigió el asiento al otro lado. En cuestión de segundos, Caleb se encontró flanqueado por niños, cuyos pequeños cuerpos irradiaban calor contra sus brazos. Hannah sirvió la comida y colocó un plato delante de cada persona. Cuando llegó a Caleb, sus miradas se cruzaron. Gracias, dijo ella en voz baja, por contárselo a Clara. Lleva tanto tiempo cargando con su propio dolor. Le ayuda a saber que no está sola en ello. Caleb no supo qué decir, así que se limitó a asentir. Comieron juntos, 5 personas en una mesa para 8. El silencio ya no era vacío. Estaba lleno de pequeños sonidos, tenedores contra platos, Rose tarareando en voz baja, Maggie haciendo una docena de preguntas entre bocado y bocado. Señor Hawkins, ¿cuántos caballos tiene?
12 ahora mismo. ¿Puedo verlos? Si tu madre dice que sí. Mamá, ¿puedo, por favor? Hannah suspiró. Después del desayuno, y quedándote al lado del señor Hawkins, sin escaparte. Lo prometo. Clara tomó la palabra. La tormenta parece empeorar. Tenía razón. El viento aullaba fuera, sacudiendo las ventanas. La nieve golpeaba el cristal en capas. Caleb frunció el ceño. Peor de lo que esperaba. Esto podría durar días. Hannah tensó el rostro. Días que no podemos permitirnos. Puedes y lo harás. La voz de Caleb no dejaba lugar a discusiones. Si sales ahí fuera, morirás. Así de simple. Una tormenta como esta mató a 3 familias en el 81. No voy a añadir 4 más a esa cifra. Pero mamá, la voz de Clara se interpuso. Tiene razón. Mira fuera, no llegaríamos ni a 100 metros. Hannah miró a su hija mayor. Algo pasó entre ellas, una conversación silenciosa. Está bien, dijo Hannah finalmente. Pero trabajaremos para ganarnos el sustento. Lo digo en serio, señor Hawkins. No somos casos de caridad. Nunca dije que lo fueran. Entonces nos dejarás ayudar. Cocinar, limpiar, lo que sea necesario. Levantó la barbilla. También se me dan bien los caballos. Mi padre era herrero. Crecí en su taller. Caleb arqueó una ceja. Es cierto, es cierto. Puedo herrar un caballo, tratar lesiones básicas, detectar cólicos antes de que empeoren. Un toque de desafío se coló en la voz de Hannah. ¿Crees que por ser mujer no puedo manejar un caballo? No pienso nada de eso. Mi Eleanor podía montar mejor que la mayoría de los hombres del territorio. Caleb se apartó de la mesa. Con tormenta o sin ella, los animales necesitan cuidados. Si quieres ayudar, puedes hacerlo. Hannah se puso de pie. Clara, cuida de tus hermanas. Mamá, yo también quiero ir. Clara. La niña se calmó, pero apretó la mandíbula de una forma que prometía futuras discusiones. Caleb se puso el abrigo y las botas. Hannah hizo lo mismo, envolviéndose en su fino chal. Él lo miró con el ceño fruncido. ¿Eso es todo lo que tienes? Tenía un abrigo. Tuvimos que cambiarlo por comida hace 3 días. Sin decir nada, Caleb se acercó al gancho que había junto a la puerta. El abrigo de Eleanor colgaba allí. Lana gruesa, buenas costuras. No había sido capaz de regalarlo. Tampoco había sido capaz de mirarlo. Lo cogió y se lo tendió. Hannah lo miró fijamente. No puedo aceptarlo. No lo vas a aceptar. Lo vas a tomar prestado, a menos que quieras congelarte antes de llegar al granero. Hannah dudó. Luego, lentamente, tomó el abrigo y se lo puso. Le quedaba casi perfecto. Era de la misma altura que Eleanor. Tenía la misma complexión delgada. A Caleb le dolió el pecho. Gracias, dijo Hannah en voz baja. Él solo asintió y abrió la puerta. El frío los golpeó como un golpe físico. El viento aullaba en el patio, empujando la nieve hacia los lados. Caleb agarró a Hannah del brazo y la guió hacia el granero. Avanzaron a través de los montones de nieve que les llegaban hasta las rodillas. Dentro del establo, el aullido se convirtió en un rugido sordo. Los caballos se movían en sus cuadras, relinchando ante la intrusión. Hannah se dirigió inmediatamente a la cuadra más cercana. Sus manos recorrieron las patas del caballo, comprobando si había calor o hinchazón. Sus movimientos eran seguros y prácticos. Este favorece su pata delantera izquierda, dijo Hannah sin levantar la vista. No es grave, probablemente solo esté rígida por el frío. Caleb la observó trabajar. La forma en que se movía alrededor del animal, hablando en voz baja, manteniéndolo tranquilo. Sin miedo, sin vacilar. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? De mi padre, Thomas Reed, el mejor herrero de Kansas, según él. Hannah sonrió levemente. No se equivocaba. La gente venía de 3 condados para que le cerrara los caballos. Todavía vive. Murió cuando yo tenía 16 años. Le falló el corazón. Hannah pasó al siguiente establo. Mamá murió 1 año después. De pena. El médico dijo, creo que decidió que no valía la pena vivir sin él. Te quedaste sola a los 16 años. Ya tenía 17. Conseguí trabajo como cocinera en un rancho. Conocí a Daniel. Su voz se suavizó. Era amable, gentil.
Me hacía reír. Pensé que había encontrado mi final feliz. No fue así. ¿Alguna vez lo es? Hannah terminó de examinar al segundo caballo. No era un mal hombre, solo que no era fuerte. Cuando las cosas se pusieron difíciles, se rindió en lugar de luchar. Me dejó a mí recoger los pedazos. Caleb agarró una horquilla y empezó a limpiar el establo. A veces te enfadas con él. La mayoría de las veces solo estoy cansada. Hannah cogió otra horquilla y empezó a trabajar a su lado, cansada de ser lo suficientemente fuerte para todos, cansada de mantener las cosas unidas mientras se desmoronan a mi alrededor. Trabajaron en silencio durante un rato. El ritmo, clavar, tirar, repetir, era extrañamente agradable. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Hannah finalmente. Puedes preguntar, pero puede que no te responda. Me parece justo, hizo una pausa. ¿Por qué tienes 3 dormitorios vacíos? Una casa tan grande está pensada para una familia, no para un solo hombre. Las manos de Caleb se detuvieron sobre la horquilla. La construí para ellos, dijo con rudeza. Eleanor y yo planeábamos llenar todas las habitaciones. Queríamos una familia numerosa. Muchos niños corriendo y haciendo ruido, volviéndonos locos. ¿Qué pasó? El nacimiento de William fue difícil. El médico dijo que Eleanor no podía tener más hijos. Caleb reanudó sus movimientos bruscos. Lloró durante una semana. Le dije que no importaba. Le dije que 2 niños eran más que suficientes. ¿Era cierto? Era cierto. Se le quebró la voz. Lo eran todo. Samuel y William. Todo lo que siempre había querido. Hannah dejó de trabajar y se volvió hacia él. Entonces te los quitaron. Entonces me los quitaron. Caleb clavó la horquilla en el heno con repentina violencia. Y yo no pude protegerlos. No estaba aquí para protegerlos. Estaba fuera jugando a ser un héroe persiguiendo a forajidos, y ellos pagaron el precio. No fue culpa tuya. ¿No lo fue? Se giró para mirarla. Me hice enemigos, hombres peligrosos que me querían muerto. Conocía los riesgos. Pensé que podía tener tanto la placa como la familia. Me equivoqué. Hannah lo miró fijamente. No se inmutó. ¿De verdad crees eso? ¿Que tu familia murió porque eras un buen hombre que hacía un buen trabajo? Murieron por las decisiones que tomé. Murieron porque hombres malvados hicieron cosas malvadas. No es lo mismo. Hannah se acercó. Me he estado culpando por las deudas de Daniel, por perder nuestra casa, por arrastrar a mis hijas por todo el territorio en pleno invierno. Pero la verdad es que yo no creé esos problemas. Solo he intentado sobrevivir a ellos. No es lo mismo, ¿verdad? La voz de Hannah era suave pero implacable. No es usted la primera persona que lo ha perdido todo, señor Hawkins. Ni siquiera es la primera persona que se culpa a sí misma por cosas que escapan a su control. Pero castigarse a sí mismo para siempre no los traerá de vuelta. Solo le matará más lentamente. Las manos de Caleb temblaban. Nadie le había hablado así, ni una sola vez en 6 años. Todos los demás trataban su dolor con delicadeza. Lo trataban como si fuera de cristal. Lo dejaban pudrirse en su culpa porque era más fácil que enfrentarse a él. Esta mujer, esta desconocida, lo conocía desde hacía menos de un día y estaba derribando los muros que él había tardado años en construir. No sabes de lo que estás hablando, dijo él con rudeza. Quizás no. Hannah volvió a su trabajo, pero sé cómo se ve cuando alguien ha renunciado a vivir. Lo veo cada vez que te miro. Terminaron el trabajo en el granero en silencio, pero algo había cambiado entre ellos, algo que Caleb no podía nombrar y no estaba seguro de querer hacerlo. Cuando regresaron a la casa sacudiéndose la nieve de las botas, Maggie los recibió en la puerta. Señor Hawkins, Clara encontró algo en el ático. Dice que tenemos que preguntar si está bien. Caleb frunció el ceño. ¿Qué encontró? Clara apareció detrás de su hermana. En sus brazos llevaba una caja de madera. Caleb la reconoció al instante. El costurero de Eleanor. Lo siento, dijo Clara rápidamente. Rose quería explorar y yo intentaba mantenerla alejada de los problemas y encontramos esta habitación con cajas y yo solo. Tragó saliva. Puedo devolverlo. Caleb se quedó mirando la caja. Las manos de Eleanor habían tocado esa madera todos los días. Se sentaba junto al fuego, con la aguja en la mano,
remendando sus camisas, confeccionando vestidos para ella y creando diminutas prendas para bebés que aún no habían nacido. Quédatelo, se oyó decir. Clara parpadeó. ¿Qué? Quédatelo. Úsalo. La voz de Caleb era áspera. Solo ha estado acumulando polvo. Ella habría querido que alguien lo usara. La mano de Hannah le tocó el brazo. Ligera, breve, tranquilizadora. Gracias, susurró Clara. Esa noche, Clara se sentó junto al fuego cosiendo con cuidado un desgarro en el vestido de Rose. Sus manos se movían con más destreza de la que Caleb esperaba. Las agujas de Eleanor reflejaban la luz del fuego. Maggie se acurrucó en la alfombra, durmiendo con el caballo de madera bajo el brazo. Rose le había pedido a Caleb que le contara otra historia. Él le había hablado de un caballo llamado Trueno, que podía correr más rápido que el viento. Ella se había quedado dormida a mitad de la historia, con su pequeño cuerpo acurrucado contra él. Hannah los observaba desde el otro lado de la habitación. Había algo tierno en su mirada. «Eres bueno con ellos», dijo en voz baja. «Es fácil ser bueno con ellos, Os». «No, los niños no son fáciles. Solo tú haces que parezca así». Caleb miró el rostro dormido de Rose. Echaba de menos esto más de lo que pensaba. «Háblame de Eleanor». La petición lo sorprendió. Nadie preguntaba por Eleanor. La gente preguntaba por la tragedia, el asesinato, la persecución. Nadie preguntaba por la mujer en sí. Ella se reía de todo. Encontraba alegría en las cosas más pequeñas. La primera nevada, los potros nuevos, el pan recién salido del horno. La voz de Caleb se apagó. «Me hizo mejor hombre con solo amarme». «¿Cómo la conociste en la iglesia?» «Yo tenía 19 años y ella 17. Era la chica más guapa que había visto nunca». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Tardé 6 meses en reunir el valor para hablar con ella». «¿Qué le dijiste?» «Le pregunté si quería bailar». Ella dijo que no. Hannah arqueó las cejas. Dijo que no. Dijo que no bailaba con chicos que tardaban 6 meses en decir hola. Dijo que si quería su atención, tendría que ganármela. Hannah se rió suavemente. «Ya me gusta». Era especial, feroz y gentil al mismo tiempo. Cuando decidió que yo merecía su tiempo, nunca vaciló. Ni una sola vez en 12 años. «Tuviste suerte». «Sí». Los ojos de Caleb encontraron la fotografía en la estantería, ahora de pie y mirando hacia la habitación por primera vez en años. No supe lo afortunado que era hasta que lo perdí. Hannah se quedó callada por un momento. «Entonces creo que ella querría que volvieras a ser feliz». «Quizás, no quizás, lo sé». Hannah se inclinó hacia adelante. «Porque quiero lo mismo para mis hijas. Si me pasara algo, lo último que querría es que pasaran sus vidas llorando mi pérdida. Querría que volvieran a encontrar la alegría, el amor, una familia». Caleb la miró de verdad. A esta mujer que había atravesado el fuego y seguía adelante, que lo había perdido todo y aún así se levantaba cada mañana, que lo desafiaba cuando todos los demás lo habían abandonado. «Eres una mujer extraordinaria, Hannah Lel», ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero sincera. «Soy una mujer cansada que ha hecho cosas extraordinarias porque no tenía otra opción». «Hay una diferencia». «No lo creo». Sus miradas se cruzaron. El fuego crepitaba. Rose se movió junto a Caleb, murmurando en sueños. Y en algún lugar profundo de su pecho, el hielo seguía derritiéndose. Pasaron 5 días. 5 días de ventiscas y carreteras cubiertas de nieve. 5 días de comidas compartidas en una mesa que ya no parecía demasiado grande. 5 días de risas infantiles llenando habitaciones que solo habían conocido el silencio. Caleb se despertaba cada mañana más temprano, ya no por las pesadillas, sino por la expectación. Se quedaba en la cama escuchando los sonidos de la casa que cobraba vida. Las canciones sin sentido de Rose que llegaban desde la cocina. Las preguntas interminables de Maggie. La voz tranquila de Clara leyendo en voz alta. Hannah tarareando mientras cocinaba. Sonidos de vida. Sonidos que había olvidado que necesitaba. A la 6ª mañana, Caleb bajó las escaleras y encontró a Clara sola en la mesa. Estaba completamente inmóvil, mirando fijamente un trozo de papel que tenía en las manos. «¿Dónde está tu madre?» Clara no levantó la vista, dando de comer a los caballos. Dijo que volvería pronto.
Caleb se sirvió un café y observó la rígida postura de la niña. ¿Qué tienes ahí? Clara apretó los dedos sobre el papel. Nada. No parece nada. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Clara habló con voz monótona. Es una carta de antes. La encontré ayer entre las cosas de mamá. ¿Una carta de quién? Del hermano de mi padre, el tío Víctor. Clara finalmente levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. Le escribió a mamá después de que papá muriera. Dijo que nos acogería. Dijo, la familia ayuda a la familia. Caleb esperó, pero luego se enteró de las deudas, de la hipoteca, de cómo papá lo había arruinado todo. La voz de Clara se quebró y él escribió esto. Le dijo a mamá que no éramos su responsabilidad. Le dijo que los fracasos de Daniel no eran su carga. Le dijo que se las arreglara sola. Ella le entregó la carta a Caleb. Él la tomó, leyó las palabras escritas con letra clara y cuidadosa. Palabras frías, palabras crueles, palabras que culpaban a una viuda por los errores de su difunto marido. Nos llamó casos de caridad. A Clara le temblaba la mandíbula. Dijo que si mamá no podía mantener vivo a un hombre en una granja, eso no era problema suyo. Dijo que papá siempre había sido débil y que no le sorprendía que las cosas hubieran acabado así. Caleb dobló la carta. Tu tío es un cobarde, es un monstruo. Eso también. Caleb devolvió el papel. No deberías leer esto. Necesitaba saberlo. Mamá intenta protegernos de todo, pero yo no soy una niña. Clara se levantó bruscamente. Tengo 11 años. Sé lo que es pasar hambre. Sé lo que significa cuando mamá nos da su comida y finge que no tiene hambre. Sé que llevamos meses huyendo sin ningún sitio a donde ir. Tu madre está haciendo todo lo que puede. Lo sé. Eso es lo que me enfurece. Clara apretó los puños. Ella está haciendo todo bien y el mundo sigue castigándola por ello. Papá cometió los errores. Papá pidió los préstamos. Papá murió y nos dejó sin nada. Pero es mamá la que tiene que arreglarlo. Caleb reconoció la furia en sus ojos. Él mismo la había sentido hacía 6 años. Rabia contra un mundo que tomaba sin pedir y no daba nada a cambio. La vida no es justa, dijo en voz baja. Ya tienes edad suficiente para saberlo. La justicia no tiene nada que ver con esto. Solo quiero que Clara se detenga. Respiró. Solo quiero un lugar seguro para mamá, para Maggie y Rose. Un lugar donde podamos dejar de huir. Y para ti, la expresión de Clara vaciló. Yo no importo. Sí que importas. No, no importo. Lo dijo como si fuera un hecho. Como que el cielo es azul o el agua moja. Alguien tiene que cuidar de ellas. Ahora ese es mi trabajo. Lo que yo quiera no tiene nada que ver. A Caleb le dolía el pecho. 11 años, llevando una carga que ningún niño debería llevar, borrándose a sí misma para mantener unida a su familia. Siéntate, le dijo. Clara dudó. Por favor, se sentó. Caleb tomó la silla frente a ella. ¿Sabes a qué me dedicaba antes de venir aquí? Mamá dijo que eras un hombre de la ley, alguacil federal. Pasé 10 años persiguiendo forajidos por 3 territorios. También capturé a muchos. Caleb hizo una pausa. ¿Sabes lo que aprendí en todos esos años? Clara negó con la cabeza. Aprendí que las personas que se ocupan de todos los demás suelen olvidarse de ocuparse de sí mismas. Dan y dan y dan hasta que no les queda nada. Entonces se rompen. Caleb se inclinó hacia adelante. Tienes 11 años, Clara. No deberías ser la protectora de tu familia. Ese no es tu trabajo. Entonces, ¿de quién es? ¿Papá ha muerto? No hay nadie más. Quizás podría haberlo. Clara entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Antes de que Caleb pudiera responder, se abrió la puerta. Hannah entró, sacudiéndose la nieve del pelo. Echó un vistazo a sus caras y se detuvo. ¿Qué pasa? Nada. Clara se levantó rápidamente. Voy a ver cómo están Maggie y Rose. Desapareció escaleras arriba antes de que Hannah pudiera responder. Hannah la vio marcharse y luego se volvió hacia Caleb. ¿Qué ha pasado? Caleb le entregó la carta. Hannah palideció al leerla. ¿Dónde la encontró? Se detuvo y cerró los ojos. La escondí. Creía que la había escondido. La encontró. No debería haberla visto. Dijo cosas terribles sobre Daniel.
sobre mí, sobre... La voz de Hannah se quebró. Llamó a mis hijas cargas y dijo que debería haberlas dejado en la iglesia y empezar de nuevo sola. Tu cuñado es un caso perdido. No siempre lo fue. Hannah se hundió en una silla. Cuando Daniel estaba vivo, Víctor era diferente. Encantador, generoso. Daniel lo adoraba. ¿Qué cambió? El dinero. Víctor se dio cuenta de que las deudas de Daniel podrían convertirse en su problema. No pudo distanciarse lo suficientemente rápido. Hannah miró fijamente la carta que tenía en las manos. Las cosas que escribió sobre mi marido, su propio hermano. Algunas personas solo son leales cuando les conviene. Hannah se rió con amargura. Daniel le habría dado a Víctor hasta la camisa que llevaba puesta. De hecho, le dio dinero cuando el primer negocio de Víctor fracasó. Nunca le pidió que se lo devolviera. Y Víctor le agradeció abandonando a su viuda y a sus sobrinas. Los hombres como Víctor no lo ven como un abandono. Lo ven como una forma de supervivencia. Hannah arrugó la carta y la tiró al fuego. Debería haberla quemado hace meses. Observaron cómo el papel se curvaba y se ennegrecía entre las llamas. Clara está sufriendo, dijo Caleb en voz baja. Más de lo que deja entrever, lo sé. Ella cree que no lo veo, pero lo veo. La voz de Hannah era grave. Ha estado intentando comportarse como una adulta desde que murió Daniel. Dejó de jugar, dejó de reír, solo se dedica a sobrevivir. Necesita volver a ser una niña. Necesita un hogar, estabilidad, alguien en quien confiar para que se ocupe de las cosas y ella no tenga que hacerlo. Hannah miró a Caleb a los ojos. He intentado ser eso para ella, pero la mayoría de los días apenas puedo mantenerme a flote. ¿Cómo voy a mantenerla a flote a ella también? Caleb pensó en su propia hija que nunca tuvo. Ruth, la niña con la que Eleanor había soñado. ¿Y si no tuvieras que hacerlo solo? Hannah se quedó quieta. ¿Qué quieres decir? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Caleb abrió la boca para responder. Se oyeron cascos fuera, acercándose rápidamente. Ambos se volvieron hacia la ventana. A través de la nieve apareció un jinete, avanzando con dificultad a pesar de los ventisqueros, dirigiéndose directamente hacia la casa. La mano de Caleb se movió instintivamente hacia su cadera. La pistola no estaba allí. Hacía años que había dejado de llevarla. Viejas costumbres. «Quédate aquí», dijo. Cogió su abrigo y salió al porche. El jinete detuvo el caballo, jadeando con fuerza. Un hombre con un abrigo grueso y el rostro marcado por el frío. Sheriff Tom Dalton. Caleb lo reconoció del pueblo. Ahora estaba más viejo, más lento, pero seguía llevando la placa. Hawkins. El sheriff se tocó el sombrero. No esperaba atravesar esos ventisqueros, pero tengo noticias que no pueden esperar. ¿Qué tipo de noticias? Hay un hombre en el pueblo haciendo preguntas. Llegó ayer en la diligencia desde Helena. Dalton miró hacia la casa detrás de Caleb y preguntó por una viuda con 3 niñas llamada Lel. Caleb apretó la mandíbula. ¿Qué quiere de ella? Dice ser de la familia. Dice que tiene documentos legales. Algo sobre la tutela de las niñas. La puerta se abrió detrás de él. Hannah salió, con el rostro pálido. Víctor, susurró. Dios mío, nos ha encontrado. Dalton miró a ambos. ¿Así que conocéis a este tipo? Es el hermano de mi marido. La voz de Hannah temblaba. No quiere ayudarnos, quiere a las niñas. ¿Por qué las querría? Por la tierra. Los ojos de Hannah se abrieron de par en par al darse cuenta de repente. La tierra de Daniel. La perdimos a manos del banco, pero hay una parcela cerca de Billings. Daniel la heredó de nuestro abuelo, pero estaba en disputa. Si los hijos de Daniel tienen derecho a ella, entonces quien controle a los niños controlará la tierra, concluyó Caleb. A Víctor no le importan mis hijas, nunca le han importado. Pero si esa tierra ahora tiene algún valor, Hannah apretó los puños a los lados. Las utilizaría y las descartaría en cuanto consiguiera lo que quería. Dalton se movió incómodo. Señora, no estoy aquí para causar problemas. Solo pensé que debía saber que alguien las está buscando. Ha estado preguntando por el pueblo mostrando una fotografía. ¿Una fotografía de qué? De las niñas. Dice que las sacaron de su tutor legal. Dice que usted las secuestró. Hannah palideció.
Soy su madre, lo sé. Cualquiera puede verlo. Pero él tiene documentos. Señor Allel, documentos que parecen oficiales, que afirman que un juez de Kansas le concedió la custodia. Eso es imposible. Nunca hubo ninguna audiencia. Yo lo habría sabido. Quizá sí, quizá no. La voz de Dalton era cautelosa. En cualquier caso, está aquí y no se irá hasta que encuentre lo que busca. Caleb dio un paso adelante. ¿Dónde se aloja? En el hotel del pueblo, pero Hawkins Dalton le lanzó una mirada de advertencia. No hagas ninguna tontería. Llevas 6 años sin dar señales de vida. La gente ha empezado a olvidar que solías llevar placa. Que siga siendo así, no estoy planeando nada. Bien, porque lo último que necesita este pueblo es que aparezca el viejo Caleb Hawkins. Dalton giró su caballo. He dicho lo que tenía que decir. Lo que hagas con ello es asunto tuyo. Pero ese hombre del pueblo me da la impresión de ser del tipo que no se rinde fácilmente. Se alejó cabalgando hacia la nieve. Hannah se quedó paralizada en el porche. Respiraba entrecortadamente, con jadeos cortos y agudos. No puede llevárselos. No puede. Son mis hijos, míos. No lo hará. Hannah se giró para mirar a Caleb. No conoces a Victor. Es encantador, persuasivo. Convencerá a la gente de que no soy apta. Dirá que los he estado arrastrando al peligro, exponiéndolos a dificultades. Hannah y un juez le escucharán porque él es un hombre con dinero y yo solo soy una viuda sin nada. Hannah. Caleb la agarró por los hombros. Mírame. Ella se detuvo y le miró a los ojos. Las lágrimas le corrían por la cara. No se llevará a tus hijos. No dejaré que eso ocurra. ¿Cómo vas a detenerlo? Ni siquiera nos conoces. Llevamos aquí una semana. Una semana. ¿Por qué lo harías? Porque ningún niño debería ser utilizado como un peón. La voz de Caleb era dura. Porque he visto lo que pasa cuando los malos pisotean a los buenos. Porque él se detuvo. Porque tus hijas han empezado a ser como las mías. No podía decirlo. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado peligrosas. Entremos, dijo en su lugar. Tenemos que pensar. La cocina parecía más pequeña con el miedo invadiéndola. Clara había bajado las escaleras. Estaba de pie en un rincón, con los brazos cruzados alrededor de sí misma y el rostro pálido. Lo he oído, dijo en voz baja. El tío Víctor está aquí. Hannah se acercó a su hija. Todo va a salir bien, cariño. No, no es así. La voz de Clara era firme, demasiado firme. Nos va a llevar lejos. Nos obligará a vivir con él. Nos obligará. Eso no va a pasar. No puedes prometerlo. Clara miró a su madre con ojos viejos y cansados. No pudiste prometer que papá no moriría. No pudiste prometer que conservaríamos la granja. No pudiste prometer que encontraríamos un lugar seguro. Hay cosas que simplemente no se pueden controlar. Hannah se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Caleb dio un paso adelante. Clara, tu madre tiene razón. Victor no te llevará a ninguna parte. Con todo respeto, señor Hawkins, usted es solo un hombre. Victor tiene dinero, abogados, jueces que le deben favores. Clara levantó la barbilla. He visto cómo funciona el mundo. La gente como nosotros no gana contra gente como él. Gente como usted. Pobre mujer impotente. Clara pronunció las palabras sin amargura. Solo era un hecho. Al mundo no le importamos. Nunca le ha importado. La habitación quedó en silencio. Maggie y Rose aparecieron en lo alto de las escaleras. Maggie estaba pálida. Rose apretaba a Buttercup contra su pecho. Mamá, ¿por qué están todos tristes? Hannah se secó los ojos rápidamente. No es nada, cariño. Son conversaciones de adultos. Clara está llorando. No estoy llorando, pero la voz de Clara temblaba. Estoy bien. Rose bajó las escaleras lentamente, se dirigió directamente hacia Caleb y extendió los brazos hacia él. Él la levantó automáticamente. Ella le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cara en su hombro. No dejes que el hombre malo nos lleve, susurró. Por favor, señor vaquero, no lo dejes. Caleb la abrazó con fuerza. 6 años de muros, 6 años manteniendo a todo el mundo alejado. 6 años diciéndose a sí mismo que nunca volvería a preocuparse por nadie. Todo eso se derrumbó.
No lo haré, dijo. Te lo prometo. Los ojos de Hannah se encontraron con los suyos al otro lado de la habitación. La esperanza y el miedo se entremezclaban en su rostro. Caleb, hice una promesa. Su voz era áspera. Yo no rompo promesas. Pero, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer si Víctor tiene documentos legales? Entonces conseguiremos los nuestros. Caleb dejó a Rose en el suelo con suavidad y se volvió hacia Hannah. Conozco a gente de mi época como Marshall, abogados, jueces, gente que me debe favores. Llevas 6 años sola aquí. Esas conexiones siguen ahí. Confía en mí. Caleb apretó la mandíbula. Un hombre no pasa 10 años encarcelando a delincuentes sin hacer amigos en lugares útiles. Clara tomó la palabra. ¿Y hasta entonces? ¿Y si Víctor viene aquí? ¿Y si intenta llevarnos antes de que puedas hacer nada? Caleb miró a esta niña de 11 años que se había visto obligada a pensar como un general que planea una guerra. No pasará de mí. Pero Clara Caleb se arrodilló a su altura. Llevas mucho tiempo luchando sola. Tu madre también. Ya no tienes que hacerlo. A Clara le temblaba el labio. Apenas nos conoces. Sé lo suficiente. Caleb se puso de pie. Sé que tu madre es la mujer más fuerte que he conocido desde que murió mi esposa. Sé que Maggie tiene más curiosidad que 10 niños juntos. Sé que Rose cree que el mundo es bueno incluso después de todo lo que ha pasado. Y te conozco a ti. Hizo una pausa. Sé que has estado cargando con tu familia sobre tus hombros, tratando de proteger a todos, olvidando que solo eres una niña que también merece ser protegida. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clara. No se las secó. No sé cómo dejar de hacerlo, susurró. No tienes que dejar de preocuparte. Solo deja que alguien te ayude a llevar la carga. Clara se quedó paralizada durante un largo momento. Luego se movió, rodeó con los brazos la cintura de Caleb y enterró la cara en su camisa. Él la abrazó mientras ella lloraba. Lloraba de verdad. Todo el dolor, el miedo y el agotamiento del último año se derramaban en sollozos que sacudían su delgado cuerpo. Hannah observó cómo las lágrimas corrían por su propio rostro. Maggie se acercó a su madre. «Mamá, ¿Clara está bien?» «Lo estará, cariño. Lo estará». Rose tiró de la manga de Caleb. «Señor vaquero, ¿el hombre malo nos va a hacer daño?» Caleb la miró. Esos ojos verdes, los ojos de Eleanor. «No», dijo, «el hombre malo no va a hacer daño a nadie, te lo prometo». Rose asintió solemnemente. «Bien, porque a Buttercup no le gustan los hombres malos». Ella muerde. A pesar de todo, Caleb casi sonrió. Clara se apartó y se secó la cara con la manga. «Lo siento. Normalmente nunca pido perdón por sentir cosas». Caleb le apretó el hombro. «Tu padre puede que fuera débil en algunos aspectos, pero crió a una hija fuerte. Estaría orgulloso de ti». El rostro de Clara se descompuso de nuevo. «¿Lo crees?» «Lo sé». Hannah dio un paso adelante y abrazó a sus 3 hijas. «Vamos a estar bien», dijo. «Aún no sé cómo, pero lo estaremos porque ya no estamos solas». Sus ojos encontraron los de Caleb por encima de las cabezas de sus hijas. «¿Lo estamos?», preguntó en voz baja. «¿Solos?». Caleb pensó en la casa vacía, en los años vacíos, en el cuidadoso aislamiento que había construido para protegerse de volver a sufrir. Luego pensó en las risas durante el desayuno, en las manitas que se alzaban hacia él, en una mujer que había visto más allá de sus muros y lo había desafiado. De todos modos, «No», dijo, «no estás sola». Las palabras sonaron como un voto, como el comienzo de algo, o tal vez el final de otra cosa. En cualquier caso, Caleb Hawkins sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. 2 días después, Victor Crane llegó al rancho. Caleb lo vio desde el granero, un hombre a lomos de un hermoso caballo que avanzaba con cuidado por el camino cubierto de nieve. Abrigo caro, botas lustradas, el tipo de hombre que nunca había trabajado honestamente en su vida. Dejó la horquilla, se limpió las manos y se dirigió hacia la casa. Hannah estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con el rostro pálido. Ella también lo había visto. «Lleva a las niñas arriba», dijo Caleb en voz baja. «No bajen hasta que yo se lo diga». «Caleb, debería estar allí. Son mis hijas. Y él lo utilizará en tu contra. Cada palabra que digas, cada emoción que muestres, él la tergiversará». Caleb la miró a los ojos.
Déjame encargarme de esto, por favor. Hannah dudó, pero luego asintió. Clara, lleva a Maggie Rose arriba ahora mismo. Clara lo entendió inmediatamente. Agarró las manos de su hermana y las llevó hacia las escaleras. Pero quiero ver, protestó Maggie. Arriba. La voz de Clara era aguda, asustada. Vamos. La puerta se cerró detrás de ellas justo cuando llamaron. Caleb respiró hondo y abrió la puerta. Victor Crane era más joven de lo que esperaba. 30 y tantos, tal vez. Guapo, con un aire elegante y experimentado. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Señor Hawkins, supongo. Victor se quitó el sombrero. Victor Crane, creo que tiene algo que me pertenece. No creo que nos conozcamos. No, pero he oído hablar mucho de usted. El ranchero solitario que acogió a una viuda pobre y a sus hijos por bondad. La sonrisa de Victor se amplió, muy noble por su parte. Caleb no se movió de la puerta. ¿Qué quiere? Vamos al grano. Se lo agradezco. Victor metió la mano en el abrigo y sacó un documento doblado. He venido por mis sobrinas. Su madre ha demostrado ser incapaz de cuidarles adecuadamente. Un juez de Kansas estuvo de acuerdo. Déjeme verlo. Victor le entregó el papel. Caleb lo leyó con atención. Lenguaje jurídico. Sellos oficiales. La firma de un juez que concedía la tutela temporal a Victor Crane a la espera de una audiencia para la custodia completa. Aquí pone temporal, señaló Caleb. Por ahora, la audiencia completa lo convertirá en permanente. La voz de Victor resumaba falsa preocupación. Esas pobres niñas han sido arrastradas por todo el territorio por una mujer que no puede alimentarlas, no puede darles cobijo, no puede mantenerlas a salvo. Se merecen algo mejor. Y tú eres mejor. Yo puedo mantenerlas. Un hogar adecuado, educación, oportunidades. Víctor extendió las manos. Todo lo que su padre habría querido. Su padre está muerto porque confió en ti. La sonrisa de Víctor se desvaneció. Disculpa. Hannah me dijo. Daniel te dio dinero cuando tu negocio fracasó. Nunca te pidió que se lo devolvieras. Luego murió y tú rechazaste a su viuda. La voz de Caleb era monótona. Vaya lealtad familiar. Las deudas de Daniel no eran mi responsabilidad. Tampoco lo eran sus hijas. Sin embargo, aquí estás. La máscara de Victor se resbaló ligeramente. Algo frío se mostró bajo la tierra, continuó Caleb. De eso se trata. La parcela cerca de Billings. Ahora vale algo, ¿no? Y quien controle a las niñas controla la reclamación. Víctor apretó la mandíbula. No sé qué te ha contado Hannah, pero no tuvo que decirme mucho. He visto a gente como tú antes. Hombres que utilizan a la familia cuando les conviene y la descartan cuando no les conviene. Caleb dio un paso adelante. Esas niñas no son peones en tu lucha por la tierra. Son niñas, son las hijas de mi hermano. Mi sangre. La sangre no significa nada para ti. Nunca lo ha significado. Los dos hombres se miraron fijamente. La apariencia de civismo se desmoronó. Señor Hawkins, tengo autoridad legal aquí. La voz de Victor se endureció. Puede hacer esto fácil o puede hacerlo difícil. De cualquier manera, me iré con esas niñas. No, no lo hará. Traeré al sheriff conmigo. No tendrá más remedio que hacer cumplir la orden. Tom Dalton me conoce desde hace 6 años. ¿Sabe qué tipo de hombre soy? Los ojos de Caleb nunca se apartaron del rostro de Victor, y supongo que puede reconocer a los de su clase a 1 kilómetro de distancia. ¿De mi clase? La clase que roba a los niños. Victor se sonrojó. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Sé exactamente con quién estoy tratando. Con un cobarde que escribe cartas en las que llama débil a su hermano muerto. Un hombre que le dijo a una viuda afligida que sus hijas eran una carga. Caleb se acercó, lo suficiente como para que Victor tuviera que levantar la vista para mirarle a los ojos. Me he enfrentado a forajidos que te harían mojarte los pantalones. No me das miedo. Por un momento, algo parecido al miedo brilló en los ojos de Victor. Luego se recuperó, se alisó el abrigo y se volvió a poner la máscara. Esto no ha terminado, señor Hawkins.
Volveré con autoridad legal y hombres armados si es necesario. Se puso el sombrero. Disfruta de tu momento de héroe. No durará. Se dio la vuelta y regresó a su caballo. Caleb lo vio alejarse. No se movió hasta que el jinete desapareció tras la colina. Solo entonces soltó el aire que había estado conteniendo. La puerta se abrió detrás de él. Hannah estaba allí, con el rostro pálido. Lo he oído todo. Te dije que te quedaras arriba. Necesitaba saberlo. La voz de Hannah temblaba. No va a rendirse. Ya lo has oído. Volverá con el sheriff, con abogados. Déjalo. Caleb, tiene documentos legales. Los firmó un juez. Un juez de Kansas que nunca escuchó tu versión, que nunca vio a esas niñas, ni supo qué tipo de hombre es realmente Víctor. Caleb se volvió hacia ella. Esa orden es temporal. Se puede impugnar con lo que tengo. Sin dinero, sin abogado, sin... Me tienes a mí. Hannah se detuvo y lo miró fijamente. ¿Qué significa eso? Caleb había estado pensando en ello durante 2 días, dándole vueltas en su cabeza, sabiendo que era una locura, sabiendo que era lo correcto. Hay una forma de protegerte. A todos vosotros, legalmente, de forma permanente. ¿Cómo flotaba esa palabra entre ellos? El corazón de Caleb latía con fuerza. 6 años de muros, 6 años manteniendo a todo el mundo fuera, y ahora estaba a punto de derribarlos todos con una sola pregunta. Cásate conmigo. Hannah contuvo el aliento. Si eres mi esposa, Víctor no tiene ningún derecho. Ningún juez le quitará los hijos a su madre y a su padrastro, y mucho menos para dárselos a un tío soltero con motivos cuestionables. Caleb, sé que no es romántico. Sé que solo nos conocemos desde hace una semana. Lo sé, se detuvo y volvió a empezar. No te pido que me ames. Te pido que me dejes protegerte. A ti y a las niñas, eso es todo. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas. Eso es todo lo que ofreces para casarte con una mujer a la que apenas conoces, para hacerte cargo de 3 niñas que no son tuyas, para librar una batalla legal que podría prolongarse durante meses. Ella negó con la cabeza. Eso no es todo, es todo. Lo tengo todo. Este rancho, dinero en el banco, una vida que ha estado vacía durante 6 años. La voz de Caleb se volvió áspera. Tú y tus hijas la llenasteis en una semana. No puedo volver a como eran las cosas antes. No quiero. Pero el matrimonio no tiene por qué significar más de lo que tú quieras que signifique. Habitaciones separadas, si eso es lo que necesitas. Una asociación, un acuerdo. Hizo una pausa. No estoy tratando de reemplazar a Daniel. Estoy tratando de darte opciones. Hannah se quedó paralizada. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Juré que nunca volvería a depender de otro hombre. No después de Daniel. No después de la traición de Víctor. Su voz era apenas un susurro. Juré que lo haría sola. No tienes por qué estar sola. Eso no es debilidad, es sentido común. ¿Pero qué obtienes de esto? ¿Una esposa que no te ama? ¿3 hijos que te llaman señor Hawkins? Rose me llama señor Cowboy. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Caleb. Y lo que obtengo es... Se detuvo, respiró. Un propósito, algo por lo que vivir, alguien a quien proteger y que realmente me deje protegerlo. Hannah se rió entre lágrimas. Lo haces parecer tan sencillo. No es sencillo. Nada de esto es sencillo. Caleb dio un paso adelante, le tomó las manos entre las suyas, pero a veces las cosas complicadas merecen la pena de todos modos. Hannah bajó la mirada hacia sus manos unidas. Sus dedos estaban ásperos por el trabajo. Los de él estaban callosos por años de vida en el rancho. Ninguno de los dos tenía las manos suaves. Ninguno de los dos había tenido una vida fácil. Las niñas, dijo ella en voz baja, tendrán que estar de acuerdo. Por supuesto. ¿Y si yo digo que sí? Ella lo miró. Esto no se trata solo de Víctor. ¿Es por ti? El corazón de Caleb se encogió. Podría mentir, podría decirle que era puramente práctico, podría esconderse detrás del deber y la obligación, pero llevaba 6 años escondiéndose. Estaba cansado de esconderse. No, admitió. No se trata solo de Víctor. Hannah contuvo el aliento. No te pido que sientas nada que no sientes. Pero, si soy sincero, la voz de Caleb se apagó.
Estas 2 últimas semanas han sido lo más parecido a la felicidad que he conocido desde que murió el Eleanor. Esa es la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti. Hannah se quedó en silencio durante un largo momento. Luego retiró las manos de él y dio un paso atrás. El corazón de Caleb se hundió. Necesito hablar con mis hijas, dijo Hannah en voz baja. Esto les afecta más que a nadie. Se merecen poder opinar. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Hannah se giró hacia las escaleras y se detuvo a mitad de camino. Caleb. Él levantó la vista. Por si sirve de algo, dijo ella con voz suave. Estas 2 semanas han sido lo más parecido a la esperanza que he conocido desde que murió Daniel. Esa es mi verdad. Desapareció escaleras arriba. Caleb se quedó solo en la cocina. Le temblaban las manos. No recordaba la última vez que le habían temblado así. Desde arriba oyó voces, el murmullo bajo de Hannah, las preguntas agudas de Clara, las interrupciones emocionadas de Maggie, la voz aguda y clara de Rose preguntando qué estaba pasando. No podía distinguir las palabras. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa en la que había comido solo durante 6 años, la misma mesa que había acogido a 5 personas durante 2 semanas, la misma mesa que podría volver a acoger a una familia. El tiempo se alargó, minutos u horas, no sabía decirlo. Entonces se oyeron pasos en las escaleras. Hannah apareció primero, su rostro era indescifrable. Detrás de ella venían las niñas. Clara tenía una expresión cautelosa. Maggie parecía a punto de estallar. Rose abrazaba a Buttercup y le sonreía como si él hubiera colgado la luna. Se pusieron en fila, madre e hijas esperando. Caleb se levantó. Clara habló primero. Mamá nos ha contado lo que le has ofrecido. Y la niña de 11 años lo estudió. Esos viejos ojos sabios lo sopesaban como había sopesado a cientos de hombres antes. ¿Por qué?, preguntó. ¿De verdad? ¿Por qué? No las razones que le diste a mamá, la verdadera razón. Caleb pensó en mentir, pensó en protegerse como siempre había hecho. En cambio, dijo la verdad. Porque una vez tuve una familia, una esposa a la que amaba, hijos que me hacían creer en el futuro. Me los quitaron, y pensé que nunca volvería a tener eso. Nunca lo quise. Hizo una pausa. Entonces tú llamaste a mi puerta. Tú, tus hermanas y tu madre. Y recordé lo que se sentía al no estar solo. La expresión de Clara no cambió. Eso no es responsabilidad nuestra. Tu soledad no es algo que debamos solucionar nosotros. No, no lo es. Caleb la miró a los ojos. No te pido que me arregles. Te pido que me dejes formar parte de algo otra vez. De una familia. Aunque solo sea sobre el papel. Aunque al principio no parezca real. Y si nunca parece real. Al menos estarás a salvo, alimentado, protegido, a salvo de hombres como tu tío. La voz de Caleb se suavizó, y quizá con el tiempo descubras que este no es un mal lugar para quedarte. Clara se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se volvió hacia sus hermanas. Maggie Rose, ¿qué opinas? Maggie dio un saltito. Creo que es maravilloso. El señor Hawkins tiene caballos y libros. Me deja jugar con el caballo de madera. Prepara el desayuno y es amable aunque no sonría. Maggie. Respuesta sencilla. Sí, digo que sí. Todas las miradas se volvieron hacia Rose. La niña de 4 años miró a Caleb. Esos ojos verdes, los ojos de Eleanor. Si te casas con mamá, ¿eso te convierte en nuestro papá? A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Se arrodilló a la altura de Rose. Solo si tú queréis. No sustituiré a vuestro verdadero papá, pero podría hacerlo. Le costaba encontrar las palabras. Podría ser alguien que os cuide, os proteja y os quiera como lo haría un papá. Rose lo consideró con la seriedad que solo una niña de 4 años puede reunir. Buttercup dice que sí, levantó su muñeca. Y yo también digo que sí, pero se detuvo. ¿Puedo seguir llamándote señor Cowboy a veces? A pesar de todo, Caleb se rió. El sonido lo sorprendió. Óxido y roto, pero real. Puedes llamarme como quieras, señorita. Rose sonrió. Le echó los brazos al cuello. Caleb la abrazó con fuerza, tan pequeña, tan confiada, tan llena de vida.
Por encima de su hombro miró a Clara. La expresión de la niña de 11 años había cambiado. Algo se había roto detrás de su cuidadosa máscara. No era rendición ni derrota, sino algo más parecido a la esperanza. No confío fácilmente, dijo Clara en voz baja. La gente me ha decepcionado demasiadas veces. Lo sé. Si le haces daño a mi madre, no lo haré. Si decepcionas a mis hermanas, tampoco lo haré. Clara lo miró fijamente, buscando la mentira, pero no encontró nada más que un hombre que creía en cada palabra que decía. Entonces sí, dijo finalmente. Digo que sí. Caleb soltó a Rose, se puso de pie y miró a Hannah. Ella estaba de pie con lágrimas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de otra cosa. Algo parecido al asombro. Bueno, dijo Caleb con rudeza, parece que tengo 3 votos a mi favor. ¿Y el cuarto? Hannah se rió entre lágrimas. Eres un hombre imposible, Caleb Hawkins. Eso no es una respuesta. Sí. La palabra salió como una plegaria. Sí, me casaré contigo. Maggie chilló. Rose aplaudió. Incluso Clara sonrió tímidamente, con cautela, pero de verdad. Hannah se acercó a Caleb y le volvió a coger las manos. Esto es una locura, susurró. Probablemente. Apenas nos conocemos. Aprenderemos. Víctor se opondrá. No será fácil. Nada que merezca la pena lo es. Hannah lo miró. Sus ojos brillaban, llenos de esperanza, miedo y valentía a la vez. Gracias, dijo en voz baja. Por darnos una oportunidad. Caleb le apretó las manos. Gracias por llamar a mi puerta. Esa noche, después de acostar a las niñas, Caleb y Hannah se sentaron junto al fuego. Sin tocarse, sin estar del todo juntos, pero más cerca de lo que habían estado antes. Deberíamos hacerlo pronto, dijo Hannah. Antes de que Víctor pueda actuar contra nosotros, el reverendo del pueblo. Mañana, asintió Caleb, iré al pueblo al amanecer, hablaré con el reverendo Morrison y veré si puede oficiar la ceremonia. ¿Y los testigos? El sheriff Dalton me debe un favor y la esposa del doctor Morrison nunca se pierde una boda. Hannah negó con la cabeza. Hace un mes, por estas fechas, estaba mendigando sobras en los porches de desconocidos. Ahora estoy planeando una boda. La vida tiene un extraño sentido del humor. A veces, un sentido del humor cruel. Hannah hizo una pausa. Caleb, lo que dije sobre no saber aún cómo sentirme era en serio. Sobre necesitar tiempo. Lo sé, pero también hablaba en serio cuando dije lo de la esperanza. Se volvió para mirarlo. Hacía mucho tiempo que no sentía esperanza. Tú me la has dado. Tú me has dado lo mismo. Se quedaron sentados en silencio. El fuego crepitaba. Afuera, la nieve caía suavemente contra las ventanas. Háblame otra vez de Eleanor, dijo Hannah de repente. Caleb parpadeó. ¿Qué? Quiero conocerla. ¿Conocerla de verdad? Si voy a vivir en su casa, dormir en su cama, criar a mis hijos donde ella crió a los suyos. La voz de Hannah era suave. Ella debería formar parte de esto, no ser olvidada. Los ojos de Caleb ardían. Nadie le había dicho nunca algo así. Nadie había reconocido nunca que el recuerdo de Eleanor merecía un lugar en su futuro. Le habrías gustado, dijo con rudeza. Sí, sí. No tenía paciencia con las mujeres débiles. Decía que quería que sus hijas, si alguna vez las tenía, conocieran su propio valor. Caleb sonrió levemente. Tú conoces tu valor. Incluso cuando el mundo intentó arrebatártelo, Hannah se rió suavemente. No estoy segura de eso. Yo sí. Se miraron a través de la luz del fuego. Algo cambió entre ellos. Algo que se había estado gestando desde aquella primera noche. Desde que Hannah se había presentado en su porche con 3 niños hambrientos y le había suplicado que les diera algo de comer. Debería irme a dormir, dijo Hannah finalmente. Mañana es un día importante. Sí. Ella se levantó, dudó. Luego se inclinó y le dio un beso en la frente. Suave, breve, una promesa de algo más. Buenas noches, Caleb. Buenas noches, Hannah. Ella desapareció por las escaleras. Caleb se quedó solo junto al fuego. Levantó la mano para tocar el lugar donde habían estado los labios de ella. Mañana se casaría con una mujer a la que apenas conocía.
Acogería a 3 hijas que no eran suyas. Libraría una batalla contra un hombre con abogados, dinero y documentos legales. Debería estar aterrorizado. En cambio, por primera vez en 6 años, Caleb Hawkins se sentía preparado para vivir. La mañana de la boda amaneció fría y despejada. Caleb se vistió con su mejor traje, el que no se había puesto desde el funeral de Eleanor. Le temblaban las manos al abrocharse los botones, pero no por miedo, sino por otra cosa, algo que se parecía peligrosamente a la alegría. Abajo reinaba el caos. Hannah estaba en la cocina con un vestido azul que Clara había arreglado a partir de uno de Eleanor. Le quedaba perfecto, demasiado perfectamente. Caleb tuvo que apartar la mirada. «Mamá, quédate quieta». Clara se afanaba con el pelo de Hannah, recogiéndoselo en un sencillo moño. «No te muevas, estoy nerviosa. Te vas a casar, no a la guerra. A veces se sienten igual». Maggie daba vueltas por la habitación con su vestido limpio y planchado. «Nunca he estado en una boda. ¿Habrá tarta? Debería haber tarta. Toda boda necesita tarta». «Puede que haya tarta», dijo Caleb desde la puerta. Maggie se giró para mirarlo. Abrió mucho los ojos. «Señor Hawkins, está muy elegante». «Gracias. Creo». Rose le tiró del pantalón. Llevaba una cinta blanca en el pelo que Clara había hecho con retales de tela. «Señor Cowboy, ¿tiene miedo?» Caleb se arrodilló a su altura. «Un poco». «¿Por qué?» «Porque es algo importante. Casarme con tu mamá, formar parte de tu familia». Hizo una pausa. «¿Y si lo estropeo?» Rose lo consideró con su seriedad habitual. Luego le acarició la mejilla. «Buttercup dice, no lo estropearás. Dice que eres un buen hombre que ha olvidado cómo sonreír, pero te estamos enseñando de nuevo». A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. «Buttercup es muy lista». «Lo sé, me lo ha dicho». Hannah apareció junto a ellos. Sus ojos se encontraron con los de Caleb por encima de la cabeza de su hija. «¿Listo?», preguntó en voz baja. «¿Listo?». Subieron al carro. Caleb había enganchado sus 2 mejores caballos y les había cepillado el pelaje hasta que brillaba. Las niñas se amontonaron en la parte trasera, envueltas en mantas para protegerse del frío. Hannah se sentó a su lado en el banco. El camino a la ciudad era lento. La nieve aún cubría el suelo, aunque lo peor de la tormenta ya había pasado. Caleb guiaba a los caballos con cuidado, muy consciente de su preciosa carga. «Caleb». La voz de Hannah era tranquila. «Pase lo que pase hoy, no va a pasar nada. No como tú piensas, pero si Victor Crane es un cobarde y un matón, se aprovecha de las personas que no pueden defenderse». Caleb apretó la mandíbula. «Ya no estás solo. Pronto lo aprenderá». Hannah se quedó en silencio durante un momento. Luego, su mano encontró la de él en el asiento y la apretó suavemente. «Nunca te di las gracias como es debido por todo. No tienes por qué darme las gracias». «Sí que tengo». La voz de Hannah era firme. «Abriste tu puerta a unos desconocidos. Nos acogiste cuando tenías todas las razones para rechazarnos. Nos ofreciste seguridad, protección, un futuro». Hizo una pausa. «Un hogar». Caleb la miró. Esta mujer que había atravesado el fuego y había seguido caminando, que había mendigado migajas en su porche y ahora estaba sentada a su lado de camino a su boda. «Tú también me diste algo», dijo él con rudeza. «¿Qué?» «Una razón para dejar de morir». Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas. Ella no habló, solo le apretó la mano con más fuerza. La iglesia era pequeña, con paredes blancas de madera, un campanario sencillo, nada lujoso. Pero el reverendo Morrison había encendido velas y la señora Morrison había colocado flores de invierno en el altar. El sheriff Dalton esperaba en los escalones. Se tocó el sombrero cuando se acercaron. «Hawkins, señora Lell». Su rostro curtido se arrugó en una sonrisa. «Bonito día para una boda». «¿Será usted testigo?», preguntó Caleb. «No me lo perdería por nada del mundo. Llevo 6 años esperando a verte volver a la vida». Los ojos de Dalton se posaron en Hannah. «Señora va a tener un buen marido, terco como una mula, pero bueno, lo sé». Hannah sonrió. «Me gusta que sea terco». Entraron juntos en la iglesia. Las niñas iban delante, Maggie saltando de emoción
y Clara cogida de la mano de Rose. Hannah caminaba junto a Caleb, con el brazo entrelazado con el suyo. El reverendo Morrison estaba de pie junto al altar, un hombre amable con cabello plateado y ojos bondadosos. Había oficiado el funeral de Eleanor. Ahora celebraría el segundo matrimonio de Caleb. Amigos, comenzó Morrison, nos hemos reunido aquí, en este humilde lugar, para ser testigos. La puerta de la iglesia se abrió de golpe. Victor Crane estaba de pie en la entrada. Detrás de él, dos hombres con placas de ayudantes del sheriff. Probablemente eran mercenarios, no auténticos agentes de la ley. Detengan esta ceremonia. La voz de Victor resonó en la iglesia. Tengo una orden judicial que me concede la custodia de esas niñas. Este matrimonio es un intento de eludir la autoridad legal. Hannah apretó la mano de Caleb. Las niñas se quedaron paralizadas. Rose se pegó a Clara. Maggie palideció. Caleb dio un paso adelante. Estás en una iglesia, Crane. Muéstrate respetuoso. ¿Respetuoso? Victor se rió. Es gracioso viniendo de un hombre que está intentando robarme a mis sobrinas mediante un matrimonio falso. Este matrimonio no es falso. No conoces a esta mujer desde hace 2 semanas. 2 semanas y de repente estás enamorado. Victor frunció los labios. Por favor, ambos sabemos lo que es esto en realidad. El sheriff Dalton se interpuso entre ellos. Señor Crane, está interrumpiendo una ceremonia legal. Voy a tener que pedirle que salga. Tengo documentos legales, sheriff. Una orden judicial de un juez de Kansas. Esto es territorio de Montana. La voz de Dalton era firme. Sus documentos no tienen mucho valor aquí hasta que los revise un juez local. Entonces exijo una revisión inmediata. El juez Patterson está de visita desde Helena. No volverá hasta dentro de una semana. Dalton casi sonrió. Hasta entonces, le sugiero que busque una habitación de hotel y espere. El rostro de Victor se enrojeció. Esto es indignante. Esos niños están siendo esos niños, dijo Caleb en voz baja. Están a punto de presenciar la boda de su madre, a menos que quiera explicarles por qué está tratando de arruinarla. Los ojos de Victor se posaron en las niñas. Clara lo miraba con odio manifiesto. Maggie había empezado a llorar. Rose escondió la cara en la falda de Clara. Por un momento, algo brilló en el rostro de Victor. Vergüenza, y luego desapareció. Esto no ha terminado, dijo con frialdad. Volveré con la autoridad adecuada. Y cuando lo haga, protegeremos a esas niñas de... ¿De qué? La voz de Hannah atravesó la iglesia como una espada. Dio un paso adelante, con la barbilla levantada y los ojos ardientes. De su propia madre, de un hombre que quiere amarlas, de un hogar donde están bien alimentadas, calentitas y seguras. Víctor abrió la boca y la cerró. No quieres a mis hijas, Víctor. Quieres las tierras de Daniel. Quieres todo el dinero que crees que puedes sacarle a su memoria. La voz de Hannah temblaba de furia. Las llamaste una carga, lo escribiste en una carta, dijiste que debía dejarlas en la iglesia y empezar de nuevo. Un murmullo recorrió la pequeña reunión. ¿Es ese el tipo de tutor que quieres para 3 niñas pequeñas? Un hombre que las ve como obstáculos para su codicia. Hannah se acercó a Víctor, lo suficiente como para ver el sudor en su frente. Yo estaba allí cuando Clara dio sus primeros pasos. Acompañé a Maggie en sus pesadillas. Canté a Rose para que se durmiera todas las noches durante 4 años. ¿Dónde estabas tú? El rostro de Víctor se había puesto pálido. Te diré dónde. Estabas contando tu dinero, construyendo tus negocios, fingiendo que tu hermano no existía hasta que pensaste que podías sacar provecho de su muerte. La voz de Hannah se apagó. No eres de la familia, Víctor. Eres un buitre y moriré antes de dejar que toques a mis hijas. El silencio invadió la iglesia. Víctor miró al sheriff, que no iba a ayudarlo. Al reverendo, que observaba con desaprobación. A la gente del pueblo, que se había reunido para presenciar la boda y ahora estaba presenciando algo muy diferente. Esto no ha terminado, repitió, pero su voz había perdido su fuerza. Sí, lo está. Caleb se acercó a Hannah. Tom, ¿podrías acompañar al señor Crane fuera? Está interrumpiendo una boda. Dalton se adelantó.
Por aquí, señor Crane. Victor se soltó de la mano del sheriff. No me toque, me voy, señaló a Caleb. No has oído lo último, Hawkins. Estoy deseando que llegue. Victor se dio la vuelta y salió de la iglesia. Sus hombres le siguieron. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Maggie soltó un suspiro tembloroso. ¿Mamá, se ha ido el hombre malo? Hannah se acercó a sus hijas y las abrazó a las tres. Se ha ido, cariño. Se ha ido. ¿Va a volver? Quizás, pero no ganará. Hannah miró a Caleb. No ganará porque ya no estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros y tenemos... Vaciló. Una familia, terminó Caleb en voz baja. Clara lo miró. Tenía los ojos húmedos, pero también brillaban con algo más. Confianza. Por fin, confianza. ¿Podemos terminar la boda ahora?, preguntó. Creo que ya hemos esperado lo suficiente. El reverendo Morrison carraspeó. Creo que la joven tiene razón. ¿Continuamos? Hannah se secó los ojos y sonrió temblorosamente. Sí, por favor, continuemos. Se reunieron de nuevo ante el altar. La niña se situó junto a su madre. Caleb se volvió hacia Hannah, con las manos de ella entre las suyas. Queridos hermanos, comenzó de nuevo Morrison, nos hemos reunido aquí hoy para ser testigos de la unión de Caleb Hawkins y Hannah Lell en santo matrimonio. Caleb apenas escuchó las palabras. Estaba mirando a Hannah, su rostro manchado de lágrimas y su sonrisa temblorosa. La fuerza en sus ojos y la esperanza que había reemplazado al miedo. ¿Aceptas, Caleb, a esta mujer como tu legítima esposa para amarla y respetarla, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe? Sí, acepto. ¿Y tú, Hannah, aceptas a este hombre como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe? Los ojos de Hannah nunca se apartaron de los de Caleb. Sí, lo acepto. Entonces, por el poder que me confiere el territorio de Montana, os declaro marido y mujer. Morrison sonrió. Puedes besar a la novia. Caleb dudó. Habían hablado de que esto era un acuerdo, una asociación, nada más de lo que ella quisiera que fuera. Hannah resolvió el dilema. Se puso de puntillas y le besó en los labios. Un beso suave y breve, una promesa. Maggie vitoreó. Rose aplaudió. Incluso Clara sonrió. Les presento al señor y la señora Caleb Hawkins, anunció Morrison. Salieron de la iglesia al frío sol de Montana. Marido y mujer, padre e hijas, una familia forjada a partir de la desesperación y la esperanza y la obstinada negativa a rendirse. El sheriff Dalton estrechó la mano de Caleb. Enhorabuena a los dos. Gracias por estar con nosotros. Agradécemelo haciendo que esto funcione. Victor Crane no es de los que se rinden fácilmente. Los ojos de Dalton estaban serios. Ten cuidado, Hawkins. Siempre lo hago. Regresaron a casa en la carreta. Hannah se sentó más cerca de Caleb, con los hombros rozándose. Las niñas cantaban canciones en la parte de atrás, con sus voces agudas y claras en el aire invernal. La canción sin sentido de Rose flotaba en el aire. Algo sobre vaqueros, ponis y pastel de boda. Nos olvidamos del pastel, dijo Caleb. Hannah se rió. Maggie nunca nos perdonará. Lo he oído, dijo Maggie desde la parte de atrás. Y no lo haré. Prometiste tarta. Dije que quizá habría tarta. Es lo mismo que prometerla. La voz de Clara sonó seca como el polvo. En realidad no lo es. Sí lo es. La discusión continuó durante todo el camino a casa. Caleb la escuchaba. Las discusiones, las risas, la vida. Su casa. Su casa apareció entonces sobre la colina. El humo salía de la chimenea. Los caballos estaban en el prado. Todo parecía igual, todo era diferente. Esa noche se reunieron alrededor de la mesa de la cocina. La misma mesa en la que Caleb había comido solo durante 6 años. Esa noche había 5 cubiertos, 5 sillas ocupadas. Hannah había preparado una cena sencilla. Pollo asado, patatas, pan recién hecho. Nada especial, pero para Caleb sabía a festín. ¿Podemos dar las gracias?,
preguntó Rose. Señor Cowboy, quiero decir, papá Cowboy. Deberías decirlo tú. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Papá Cowboy, ¿está bien? Clara dijo que podía elegir cómo llamarte. Y elegí Papá Cowboy porque eres un vaquero. Pero también vas a ser nuestro papá. Caleb tuvo que detenerse, respirar. Eso es perfecto, señorita. Rose sonrió. Se tomaron de las manos alrededor de la mesa. Caleb inclinó la cabeza. Señor, no he hablado mucho contigo en los últimos años. Pensé que ya habías dejado de escucharme. Hizo una pausa. Pero si sigues ahí, quiero darte las gracias por traer a estas personas a mi puerta, por darme otra oportunidad en algo que creía perdido para siempre. Su voz se volvió áspera. Gracias por Hannah, que es más valiente que nadie que haya conocido jamás. Por Clara, que carga con demasiado peso pero sigue en pie. Por Maggie, que hace demasiadas preguntas y lo ilumina todo. Por Rose, que cree en lo bueno de las personas, incluso cuando ellas mismas lo han olvidado. Apretó las manos que sostenía. La de Hannah a un lado, la de Rose al otro. Gracias por la familia, sea como sea, donde quiera que se encuentre. Caleb levantó la cabeza. Amén, amén, repitieron. Comieron, hablaron. Maggie hizo 17 preguntas sobre los caballos. Clara discutió con ella sobre algo sin importancia. Rose le dio trocitos de pollo a Buttercup debajo de la mesa. Hannah cruzó la mirada con Caleb en medio del caos. ¿Feliz?, preguntó en voz baja. Sí, la palabra le sonó extraña en la boca. ¿Desconocida? ¿Cierto? Sí lo soy. Después de cenar, después de fregar los platos, después de acostar a las niñas con cuentos y canciones, Caleb y Hannah se sentaron junto al fuego. La casa estaba tranquila, en silencio. Gracias, dijo Hannah en medio del silencio. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros. Por luchar contra Víctor. Por... Se detuvo. Por ser el hombre que esperaba que existiera cuando llamé a esa puerta. No soy un héroe. No, eres algo mejor. Hannah se volvió para mirarlo. Eres un hombre que hace lo correcto incluso cuando le da miedo. Eso es más raro que los héroes. Caleb no sabía qué decir, así que hizo lo que le pareció correcto. Se acercó y le tomó la mano. Se sentaron juntos a la luz del fuego, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. Dos personas que se habían encontrado en los escombros de sus vidas y habían decidido construir algo nuevo. El reloj de la repisa de la chimenea dio la medianoche. Mañana es acción de gracias, dijo Hannah. Caleb lo había olvidado en medio del caos. Había perdido la noción de los días. Así que es nuestra primera acción de gracias juntos como familia. La voz de Hannah era suave. Deberíamos hacer algo especial. ¿Qué tienes en mente? No lo sé, solo titubeó. Quiero que las niñas lo recuerden. Que recuerden que fue entonces cuando todo cambió. Cuando dejamos de huir y empezamos a vivir. Caleb pensó en los días de acción de gracias pasados. Los que había pasado con Eleanor y los niños. Los que había pasado solo, tratando de olvidar. Hay una tradición, dijo lentamente. Algo que Eleanor y yo solíamos hacer. Dábamos una vuelta alrededor de la mesa y cada uno decía por qué estaba agradecido. Suena perfecto, no es mucho, lo es todo. Hannah le apretó la mano. Es justo lo que necesitamos. La mañana de acción de gracias llegó brillante y fría. Caleb se despertó con el sonido de unos piececitos corriendo por las escaleras. La voz de Maggie resonaba por toda la casa. Es acción de gracias. Despertad todos. Es acción de gracias. Se vistió rápidamente. Encontró la cocina llena de actividad. Clara estaba poniendo la mesa con la vajilla buena de Eleanor. Maggie intentaba ayudar a Hannah a cocinar, aunque más bien estorbaba. Rose estaba sentada en el suelo, explicándole la festividad a Buttercup. «Buenos días, papá vaquero», saludó Rose. Caleb aún no se había acostumbrado al nombre. No estaba seguro de si alguna vez lo haría, pero cada vez que lo oía sentía algo cálido florecer en su pecho. «Buenos días, señorita». Hannah levantó la vista de la cocina y le sonrió de una forma que le hizo latir el corazón con fuerza. «Hay café en la mesa. Espero que tengas hambre. Me muero de hambre».
Prepararon la comida juntos. El pavo que Caleb había cazado 2 días antes, patatas y verduras del vendedor de tubérculos, pan que Hannah había empezado a hacer antes del amanecer, pastel que Clara había horneado siguiendo una receta del libro de cocina de Eleanor. Al mediodía, la mesa estaba repleta de comida, 5 cubiertos, 5 sillas ocupadas. Antes de comer, dijo Caleb, hay una tradición, algo que solíamos hacer en esta casa. Damos la vuelta a la mesa y decimos por qué estamos agradecidos. Maggie levantó la mano. ¿Puedo ir primero, por favor? Tengo mucho que decir. Adelante. Estoy agradecida por los caballos y los libros y porque hoy no nieve. Y por la comida. Hay tanta comida. Y por mamá y Clara y Rose y el señor, quiero decir, papá Hawkins, sonrió. Y estoy agradecida porque el hombre malo no arruinó la boda. Hannah se rió suavemente. Es una lista bastante larga. Soy una persona agradecida. Rose, te toca, la animó Clara. La niña de 4 años se sentó derecha. Estoy agradecida por Buttercup y mi nueva habitación y porque papá Cowboy cuenta buenas historias. Y se detuvo pensando intensamente. Y porque ya no tenemos que caminar sobre la nieve. Ahora mis pies están felices. A Caleb le dolía el pecho. ¿Clara? Preguntó Hannah con delicadeza. La niña de 11 años se quedó callada por un momento. Sus ojos recorrieron la mesa, contemplando la comida, el calor, los rostros de su familia. Estoy agradecida por las segundas oportunidades, dijo finalmente, por las personas que cumplen sus promesas, por su voz temblorosa, por no estar sola nunca más. Hannah se inclinó y apretó la mano de su hija. Te toca, mamá, dijo Maggie. Hannah respiró hondo. Estoy agradecida por mis hijas, por su fuerza y su amor, y su capacidad para encontrar la alegría incluso en los momentos más difíciles. Miró a Caleb. Y estoy agradecida por un hombre que abrió su puerta a unos desconocidos, que vio a personas necesitadas y decidió ayudarlas en lugar de mirar hacia otro lado, que nos dio un hogar cuando no teníamos nada. Caleb no podía hablar. Te toca, dijo Hannah en voz baja. Miró alrededor de la mesa a estas 4 personas que habían irrumpido en su vida y lo habían cambiado todo. A la comida que habían preparado juntos. A la casa que por fin volvía a parecer un hogar. Estoy agradecido, dijo lentamente, por unos golpes en la puerta, por el valor que hizo falta para abrirla. Su voz se quebró al pensar en Eleanor, en Samuel y William, en todos los años que había pasado muriendo en lugar de viviendo. Estoy agradecido por la familia, terminó, perdida y encontrada, ausente y presente. Estoy agradecido por todo ello. Los ojos de Hannah brillaban con lágrimas. Bueno, dijo ella, creo que eso lo cubre todo. ¿Podemos comer ya?, preguntó Maggie. Tengo mucha hambre. Las risas rompieron la solemnidad. Sí, dijo Caleb. Podemos comer. Se abalanzaron sobre la comida con la alegría de quienes sabían lo que era el hambre, quienes entendían que la calidez, la seguridad y el estómago lleno no estaban garantizados, quienes nunca darían por sentado el hecho de poder comer juntos. Después se reunieron alrededor del fuego. Rose se quedó dormida en el regazo de Caleb. Maggie jugaba con el caballo de madera en el suelo. Clara leía en voz alta Mujercitas mientras Hannah remendaba una de las camisas de Caleb. Doméstico, ordinario, perfecto. La fotografía de Eleanor y los niños estaba sobre la repisa de la chimenea, erguida, visible, honrada. Junto a ella, un nuevo marco contenía el certificado de matrimonio. Señor y señora Caleb Hawkins. Testigos, Thomas Dalton, Margaret Morrison. Prueba legal de un nuevo comienzo. Hannah terminó de remendar, lo dejó a un lado. Miró a Caleb. Tengo algo para ti. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Un anillo, de oro liso, sencillo. Era de Daniel. Lo guardé después de que muriera. La voz de Hannah era suave. Pensé en venderlo una docena de veces, pero algo me hizo conservarlo. Se lo tendió. Quiero que lo tengas. Caleb se quedó mirando el anillo. Hannah, no puedo. Puedes. Deberías. Hannah lo puso en su palma. No quiero olvidar a Daniel. Él me dio a mis hijas, pero se ha ido y tú estás aquí. Hizo una pausa. Quiero que lo lleves como símbolo de lo que estamos construyendo juntos. Caleb miró el anillo durante un largo rato. Luego se metió la mano debajo de la camisa
y sacó la cadena que sostenía el anillo de Eleanor. Lo he llevado durante 6 años. No podía dejarla marchar. Miró a Hannah, pero creo que ha llegado el momento. Desabrochó la cadena, se quitó el anillo de Eleanor y lo sostuvo a contraluz. Siempre la querré. Fue mi primera novia. Lo fue todo para mí durante mucho tiempo. La voz de Caleb se volvió áspera. Pero ella se ha ido, y tú estás aquí, y creo que ella querría que siguiera adelante. Se puso el anillo de Daniel en el dedo. Le quedaba perfecto. Luego le tendió el anillo de Eleanor a Hannah. ¿Lo guardarás? No lo llevarás puesto. Solo lo guardarás. Así, ella seguirá formando parte de esta familia, aunque se haya ido. A Hannah se le llenaron los ojos de lágrimas. Cogió el anillo y se lo llevó al corazón. Lo guardaré en un lugar seguro, lo prometo. Se sentaron juntos junto al fuego que se apagaba. La casa se calmó a su alrededor, la madera vieja crujiendo con el frío. Afuera, las estrellas aparecieron en el cielo de Montana. Clara levantó la vista de su libro. Mamá, el señor Hawkins. Caleb sonrió. Puedes llamarme Caleb o papá, o lo que te parezca mejor. Clara lo pensó. Papá Caleb, eso funciona. La niña de 11 años sonrió. Sonrió de verdad por primera vez desde que se conocieron. Solo quería decir, dudó. Gracias por elegirnos. Yo no os elegí, dijo Caleb en voz baja. Me trajeron a vosotros. Hay una diferencia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, a veces, las mejores cosas de la vida no son las que buscamos. Son las que nos encuentran cuando menos las esperamos. Miró a Hannah cuando más las necesitamos. Clara asintió lentamente. Luego volvió a su libro. Rose se movió en el regazo de Caleb, murmuró algo sobre vaqueros y ponis. Volvió a dormirse. Maggie bostezó en el suelo. Estoy cansada. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre? Para siempre es mucho tiempo, dijo Hannah. Lo sé, por eso lo pregunté. Caleb miró a su nueva familia, a la mujer que se había convertido en su esposa, a las hijas que se habían convertido en suyas, al hogar que por fin había dejado de ser una tumba y había empezado a ser un santuario. Sí, dijo, podemos quedarnos aquí para siempre. El fuego se apagó. La noche se hizo más profunda. Una a una, las niñas fueron llevadas a la cama, con besos en la frente, mantas bien arropadas y susurros de buenas noches. Caleb y Hannah se quedaron en el pasillo entre sus habitaciones. Buenas noches, esposo, dijo Hannah en voz baja. Buenas noches, esposa. Ella se dirigió hacia su puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Caleb. Sí, creo que sí. Ella dudó. Creo que esto podría funcionar. Nosotros, esta familia, todo. Yo también lo creo. No será fácil. Nada que merezca la pena lo es. Hannah sonrió. Esa sonrisa que había empezado a romper sus barreras, igual que ella había roto las de él. Gracias, susurró. Por abrir la puerta, gracias por llamar. Desapareció en su habitación. La puerta se cerró suavemente. Caleb se quedó solo en el pasillo, pero no realmente solo. Nunca más solo. Bajó la